Bienvenidos una semana más a las entrevistas de la Asociación Capernaum. La entrevista de hoy es una entrevista muy especial porque tengo el honor de entrevistar a un miembro de un grupo antiterrorista creado expresamente para combatir a ETA. Es el guardia civil Juan José Mateo San José, que desempeñó sus servicios en seguridad ciudadana rural, en tráfico, policía judicial y en la unidad de élite de la Guardia Civil, que es el GAR, Grupo Antiterrorista Rural, que en la actualidad es el Grupo de Acción Rápida. También ha escrito 3 libros que tengo aquí. Uno es Los verdugos voluntarios. La segunda parte, que es Los verdugos voluntarios, el testimonio de los héroes. Y el tercero, que es Picoleto, la derrota de la ETA y la élite de la Guardia Civil. Aquí está. Bienvenido, Juan José, a la Asociación Capernaum. Pues muchas gracias por darme voz, encantado de seguir explicando una realidad tan extensa, ¿no? Y sin duda que hasta el 2008 fue la principal preocupación de todos los españoles, según las encuestas de población activa. Exacto. Voy a leer una serie de cifras que son escalofriantes, no son todas, evidentemente, porque son muchas, pero sí para situarnos un poco en lo que vamos a hablar. Hubo 3.517 atentados, 857 personas asesinadas de forma directa, de las cuales 240 eran guardias civiles, más de 20.000 heridos. 1980 fue el año más sangriento en la historia de ETA, con 98 asesinatos. 1987 es el año de las matanzas indiscriminadas de ETA, porque empezó a atacar a la población. La primera víctima mortal sin reivindicar fue la niña Begoña Urroz Ibarrola en San Sebastián, y el 7 de junio del 68 comenzaron a asesinar oficialmente con la muerte del guardia civil José Antonio Pardines en Villabona, Guipúzcoa, y con la muerte de un taxista en Aguigorriaga, Vizcaya. Muchos ciudadanos ven que la romántica lucha de los verdugos no es tal y que se estaba viviendo una dictadura. Entonces, Juanjo, para empezar, la muerte de Franco y el inicio del periodo democrático y la amnistía que fue decretada en el 77 por el gobierno de Suárez, se pensó que con todo esto iba a parar, que iban a cambiar las cosas, pero sucedió todo lo contrario. Comenzó el periodo más negro y sangriento del terrorismo, los llamados años de plomo. Sí, efectivamente. La ETA y su entorno surgen en el año 58, oficialmente en el 59, con una de las ideas, ¿no? Dentro de todo el cúmulo de personas con muy diferentes ideologías, luchar contra Franco. Evidentemente hoy eso está totalmente desmontado por los historiadores del Centro Memorial, sobre todo, que han hecho un trabajo excelente y lo siguen haciendo, como bien has explicado, por eso, porque daos cuenta que el dictador muere en el año 75, la ETA había asesinado a 44 personas ya, ¿no? Que no deja de ser una lista muy macabra, pero muy corta a todo lo que hizo posteriormente a la muerte del dictador. Entonces, eso hay que dejarlo totalmente claro. A raíz de ahí y hasta el año 1982, ETA asesina ya a casi 400 personas. Te das cuenta que es a casi 300, son unas cifras muy elevadas, ¿no? Eso ya desmonta todo aquello que la ETA y su entorno había querido implantar de la lucha antifranquista, mezclándose con la clase obrera, reivindicando cuestiones de lo que eran aquellas reformas, ¿no? Tan importantes que tuvieron altercados por toda España. Como bien dices, la ETA siempre se centró en la Guardia Civil por cuestiones obvias, ¿no? Teníamos cuarteles desplegados por todas las provincias vascongadas de entonces era el objetivo más vulnerable, era a los que mejor se podía atacar. Das cuenta que antes de que surgiera este fenómeno tan cruel, eran destinos muy solicitados tanto por la Guardia Civil, por la Policía Nacional como por el Ejército, que hemos sido los colectivos en conjunto más atacados, a pesar de que las personas que más han asesinado han sido civiles. Pero como colectivo, como bien has explicado, la Guardia Civil es el primer colectivo más atacado,
pero no porque, aparte de que representamos a España y su principal objetivo era desprestigiar y atacar a todo lo que representase a la nación, pues eso es un hecho. Muere el dictador, se empiezan a incrementar esos asesinatos. Como bien dices, en el año 78 asesinan a 68 personas, en el año 79 asesinan a 80 y en el año 80 asesinan a 98 personas. Eso es una brutalidad. Pero que nadie piense que eran ataques solo a la Guardia Civil. Como bien dices, Fermín Monasterio era un taxista, es asesinado. También es asesinado antes el comisario, o sea, el inspector jefe de la Brigada Político-Social, Melitón Manzanas, ¿no? Acusado de torturador. Esto ni mucho menos justifica un asesinato, por mucho que intenten ellos criminalizarlo por sistema. Y luego ya se meten en una dinámica de asesinar a personas, sin más. Pero no ya con la socialización del sufrimiento del dolor en los años, a mediados de los años 90, no. Das cuenta que en ese listado de asesinatos hay un panadero, un pescadero, por dar cobertura a la Guardia Civil, a la policía, por servirle en los cuarteles, y a muchas personas que se cruzan con ellos, como los taxistas, que hay 13 taxistas asesinados por el mero hecho de oponer resistencia, ¿no? Porque al final esto se convirtió en una mafia, que es lo que ha sido. Como bien dicen las amnistías, mira, Franco ya fue, no digo benévolo con aquel atentado, o sea, con aquel terrorismo, pero uno de sus ministros dijo en una ocasión que el problema de la ETA era un catarro y un catarro se curaba con una aspirina. Ellos no atajaron el problema, era muy difícil. Los medios que utilizaban eran aquellas detenciones masivas, utilizar a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad, Policía Armada, entonces no existía la Policía Nacional como tal, y Guardia Civil, con unos medios precarios, acudían a aquellas manifestaciones a dar muchos palos, y ETA reaccionaba diciendo que, claro, que les atacaban. Era acción-reacción. Todo el que está un poco documentado en esto sabe de lo que hablo. Entonces, todo esto se transformó ya en un sinsentido. Un sinsentido no de la lucha antifranquista, porque la amnistía del 77, totalmente necesaria, se hizo con muy buena fe, como otras que se hicieron antes. Lo que pasa es que ahí incluyeron a un montón, digo un montón porque las cifras llegan casi hasta 100 amnistiados de la ETA y su entorno con delitos de sangre, fueron extrañados a países del este o del norte, volvieron a España y siguieron atentando y asesinando, como el caso Zabarte, que explico ahí en uno de mis capítulos, que es brutal, ¿no? Ese capítulo es para hacer 3 películas nada más. Entonces, todo eso se desmonta hoy día. En referencia a la niña Begoña Orroz, aunque hay indicios de que ETA pudo estar vinculada, eso está ya documentado, aunque fue el DRIL, el grupo terrorista portugués, el directorio, no recuerdo ahora las siglas, pero bueno, sí que en esos años todos los grupos terroristas, no solo de España, de Portugal o de Francia e Italia, tenían vinculaciones. Sí que es verdad también que todos esos países acabaron con terrorismo de manera, hoy día no sería ni ética o sería casi antidemocrática, pero acabaron con todo. Y en España, por la buena fe de los políticos, sobre todo del gobierno socialista, que fue el único que negoció con ETA, porque todos han tenido conversaciones, pero el único que negoció, eso está escrito, fue el PSOE. Eso siempre le dio alas. ¿Ellos lo hicieron con buena fe? No lo dudo. Ahora, tenían que haber pensado que esa buena fe ha costado cientos de vidas humanas. Como bien decías, 20.000 afectados directos, que son cerca de 4.000 mutilados. Hay cosas que no se pueden documentar, como la extorsión. No se puede documentar, es imposible calcular a todos esos extorsionados o a los amenazados. Se puede documentar a los que recibieron documentación de ETA, pero esas cifras que dicen de más de 300.000 personas que tuvieron que irse de la comunidad autónoma vasca ya, o de aquellas antiguas provincias vascongadas, eso está por documentar, es imposible hacerlo. Toda la entrevista vamos a hablar de la Guardia Civil, evidentemente, porque tú eres Guardia Civil, aunque hubiera víctimas de también Policía Nacional, militares, bueno, civiles, niños y demás. En los primeros años se notaba como ETA se iba haciendo más grande. Los guardias civiles vieron morir a sus compañeros, pues ametrallados en emboscadas, viéndolos cómo les disparaban por la espalda, con tiros en la nuca, rematados en el suelo.
cómo atacaban cuarteles o los coches que iban por los pueblos. Incluso en aquellos tiempos había que jugarse quién iba en el coche, en el lado de la cuneta, porque los coches no estaban blindados, con lo cual era el lado más peligroso. Tampoco se podían fiar de nadie porque muchos de los amigos dejaron de hablar a estos guardias civiles. Sufrieron el desprecio también, el odio era una realidad, fueron marginados, encasillados, repudiados, los conocidos por miedo no los saludaban, conocidos también después se volvieron etarras. Tampoco sabían si seguirían vivos cuando acabara la jornada, con todo el miedo y la tensión que eso supone. Sufrieron el llamado síndrome del norte, para que nos hables un poco de esto. Mirar, como bien dices, y como os he dicho, esas provincias antes de que la ETA se hiciera fuerte, ¿no? Y se perdiera el ámbito rural, que lo tenía totalmente, prácticamente totalmente controlado la Guardia Civil, como desde su fundación en 1844 hay un bandolerismo cruel por las guerras civiles que hubo en España, el carlismo. La Guardia Civil toma ese dominio y y lo hace muy bien, ¿no? Y por eso yo creo que llevamos más de casi 80 años de historia. Daos cuenta que el ámbito rural allí igualmente se pierde por lo que dices. Ese resurgir, esa mafia se empieza a imponer. ¿Cómo se impone la ETA en su entorno? ¿Cómo hace que los guardias civiles pasen de un extremo a otro, ¿no? De vivir muy cómodamente a no poder ni llevar a su niño al colegio, que las mujeres no podían ir a comprar? Pues con el miedo. ETA, en el ámbito rural, a todo aquel que levanta un poquito, como hablando vulgarmente, la gaita en su contra, lo amenazan, lo arrinconan, incluso lo asesinan, ¿no? Como estamos viendo. A la Guardia Civil no necesitan que haga nada, necesitan que salgan a la calle, que su día a día era salir y entrar a un cuartel por la misma puerta, que el vecino de enfrente podía ser un laguncha, un colaborador, y los asesinan de esa manera, siempre por la espalda. No había medios, esa Guardia Civil de capa de tricornio con Mauser no tenía los medios suficientes para combatir aquello y ocurre lo que ha ocurrido. Más de 200 o cerca de 240 asesinatos. Eso es un hecho. Posteriormente, la exclusión social generalizada, no solo para la Guardia Civil, en los pueblos pequeños la Guardia Civil. Todos aquellos políticos que habían estado vinculados con la dictadura o incluso que habían combatido la guerra, cuando ya sabéis que la mayoría de los combatientes fueron obligados, es una barbaridad, pues eran asesinados, ¿no? Cogemos la lista de asesinados, pues es muy amplia. La exclusión social era ya un hecho. En los pueblos se había cedido todo ese terreno a consecuencia de aquellos atentados, de aquellas barbaridades que cometían, una exclusión social brutal, ¿no? Y por eso siempre digo que los verdaderos héroes de esta lucha no somos los que hemos formado parte del GAR, es evidente, ¿no? Nosotros soñábamos despiertos con encontrarnos con ellos cuando la unidad se pone en escena en el año 80, luego hablaremos de ello. Esta pobre gente ha arrastrado unas secuelas brutales físicas a consecuencia de los atentados y psicológicas a consecuencia de ese estrés postraumático, ese síndrome del norte, que es un hecho, no se ha tratado, porque con todo lo que ha hecho esta mafia, en realidad todavía no se ha descubierto. Entonces, yo no sé si voy respondiendo a lo que me vas preguntando, pero sí. Es evidente que vivir allí, yo no digo que fuera como vivir en Beirut, o en el Líbano, o en la guerra de los Balcanes, pero daos cuenta que de un servicio normal, en cuestión de segundos, se podía transformar en un escenario de guerra, porque activaban un coche bomba o te ametrallaban, y aquello era más propio de una guerra, que ellos creían que era una guerra, cuando la Guardia Civil tenía que actuar en la dictadura con los medios que tenía y ya cuando entró la transición con un Estado de Derecho, que eso hemos sido un ejemplo en todo, con todas las cosas que se hicieron mal, yo sigo diciendo que hemos sido un ejemplo porque era brutal el ataque. ¿Cómo vivía la sociedad vasca que estaba atrapada en este odio? Porque era muy diferente la vida del País Vasco al resto de comunidades españolas, de provincias españolas, no tenía nada que ver. Mirad, daos cuenta que, como digo, la Guardia Civil, la policía, el ejército estaba totalmente integrada, ¿no? Como toda la sociedad. Era una sociedad próspera, un complejo industrial muy importante, porque siempre se les ha beneficiado con sus reivindicaciones. Ya en la dictadura se les benefició muchísimo, más que al resto. De hecho, en la guerra
es la comunidad con menos represalias, eso está documentado, y yo se lo muestro a los estudiantes porque eso alegan los etarras, ¿no? Es que fuimos muy represaliados. No, la guerra acabó en el 37, allí arriba prácticamente, en el 39 en el resto de España, es la comunidad autónoma en general que menos represaliados ha tenido con otras que se sublevaron desde el principio, muy pocas. Entonces, aquellas represalias ahí se vivieron en mucha menor medida. No quiero decir yo con esto que las personas que lo sufrieron no se manifiesten en contra de todo aquello, porque había que manifestarse. Luego, en el franquismo, todas las zonas más industriales, pues lógicamente hubo mucho más revueltas, pero no solo en la comunidad autónoma vasca, en Euskadi, en Asturias, en toda la cuenca del norte, en Cataluña. Bueno, eso se acabó y la gente se adaptó. Aquí, en un principio, se unieron a aquella lucha antifranquista, se dejaron arrastrar, que podía tener una lógica. De hecho, muchos etarras, después del primer asesinato de Pardines, dejaron el terrorismo. Yo me he relacionado con alguno, con Miquel Asurmendi, ya fallecido, uno de los fundadores, que lo tenía clarísimo, no quería terrorismo y de hecho se tuvo que huir, tuvo que ir a Francia, era un exilio forzoso por la dictadura, luego regresó y se adaptó a la sociedad y fue cuando ETA lo amenazó y lo quiso asesinar en varias ocasiones. O sea, ese sinsentido lo sufrieron todos. ¿Qué pasa? Que dar marcha atrás era muy difícil. En entornos rurales es muy difícil. ¿Por qué? Porque todo aquel que se unió a aquella ETA romántica, por decirlo de alguna manera, daos cuenta que posteriormente pues se tuvo que desdecir, y te desdecías de eso, te amenazaban, te arrinconaban. Daos cuenta que el entorno de ETA en principio era mínimo, pero en muy pocos años fue masivo, fue como una mafia, y esa comunicación interna que tenía ETA fue brutal. Fue la que hizo que toda la sociedad tuviera que guardar silencio. Muchos fueron a lo fácil, se unieron a ellos, no de manera o sea, muy representativa. Con que guardase el silencio era suficiente. Esto la sociedad vasca lo sabe, porque hoy día es parecido. No con una amenaza tan cruel, pero es parecido. A mí, yo vivo aquí y lo vivo, ¿no? Yo cuando he publicado un libro y la gente, el Diario Vasco, el Correo Vasco me lo publicó, me dio sus páginas, ¿no? Pues mucha gente me lo decía, me lo sigue diciendo en voz baja, ¿no? O en la intimidad. Es evidente que todavía hay un miedo, no por el terrorismo, porque ya no existe el terrorismo como tal, de asesinar, de mutilar, de extorsionar, de amenazar, pero sí que hay todavía esa esencia. Vamos a hablar de ETA. ETA en su momento tenía amigos en la Cuba de Fidel Castro, también en la Nicaragua de Ortega, con el IRA en Irlanda, con las FARC de Colombia, en Venezuela, Rumanía, los rusos de la KGB, la Alemania Oriental, yugoslavos, checos, búlgaros. También con la camorra napolitana y los trapicheos con la cocaína, cosa que era curiosa porque al principio empezó matando a traficantes y a adictos en aquellos años 80. Se entrenaron en campos del norte de África, como Argelia, también estuvieron en Yemen entrenándose. Estaban, como decías tú, mejor dotados al principio que la Guardia Civil porque tenían armamento sofisticado y sabían además que podían disparar sin tener que dar explicaciones, salían huyendo, cosa que no podía hacer la Guardia Civil, que además no estaba preparada psicológicamente para las primeras sospechas ponerse a disparar a alguien. Otra cosa que me llamó la atención que tú cuentas en tu libro es que, por ejemplo, la directiva de ETA en la mayoría de las ocasiones no se enteraba se enteraba de los asesinatos por la prensa, porque muchas de las víctimas no estaban en los planes que ellos tenían y que incluso mataron, bueno, pues a personas de su entorno por equivocación, pero ellos lo que hacían era, mira, puedo hacerlo, yo mato porque puedo, y además después reivindicaban el atentado y listo, esta Mira, forma que tenían de actuar. vamos a ver, lo que dices en referencia a que en esos primeros años ellos se formaron, entre comillas, porque nunca fueron, o sea, vamos a saber diferenciar entre un guardia civil de aquellos años que no tenía apenas formación, eh, eh, a un terrorista que aunque ya tenían formación porque se fueron a entrenar no solo a Yemen
o posteriormente a Hispanoamérica o Latinoamérica, es evidente, ¿no? Les han dado cobertura a muchos países por esa revolución, sin más. Daos cuenta que el malo, el terrorista, el mafioso, el criminal, eh, siempre tiene la ventaja del factor sorpresa, ¿no? Y cuando él tiene claro que tiene que asesinar y el guardia civil no tiene claro ni siquiera de responder hoy día ante un malo, a no ser que vea algo grave, que incluso las personas pues podemos quedarnos paralizados, ¿no? Ante que le pegan un tiro a un compañero y te quedas, eso es de personas. Por muy preparado que estés, eso no será nunca en tu vida profesional, prácticamente. Hay muy pocos compañeros que tienen experiencias de ese tipo. Yo he tenido suerte de coincidir con varios y lo traslado a mis libros. Entonces, eso es decisivo, ¿no? Ese factor sorpresa. Luego, la falta de medios. Bueno, que es evidente que cuando blindaron los vehículos, ETA ya empezó a cambiar de estrategia, a asesinar a personas, a totalmente a inocentes, que todas las víctimas del terrorismo son inocentes. No es lo mismo tirotear a un vehículo blindado, que incluso luego los compañeros pueden reaccionar, ¿no? No es lo mismo ir por la espalda como digo, tener que entrar en un cuartel por la misma puerta y tener que salir a determinadas horas y ponerte un explosivo o un cebo de cualquier tipo en los accesos. Entonces, era relativamente sencillo. Luego, cuando dices que no reivindicaban los atentados, hay que tener muy en cuenta que hubo unos años en que había una cola de espera importantísima para acceder a la ETA y a su entorno, y ETA no daba abastos. Muchos de esos jóvenes se unieron a los comandos autónomos anticapitalistas para hacer como una oposición y que ETA viera, ¿no? Que ETA viera que estaban por la labor y los llamase a filas, por decirlo de alguna manera. De hecho, hay casos, ¿no? Como el caso Las Izabala, ¿no? De que podemos hablar luego, Sí. que están dentro de ese compendio, ¿no? Como otros muchos que llegaron a asesinar y fueron detenidos y ETA no se hacía cargo de ellos, pero en realidad el objetivo era el mismo, ¿no? Y ese entorno también formaba parte de la ETA. No sé, si me dejo algo en el tintero, suelo apuntar No, aquí. bien, bien, bien. Bueno, a finales de los 60, como tú decías, uno de los jefes de ETA crea un sistema de extorsión a los empresarios vascos y como la mayoría se niegan a pagar es cuando comienzan los secuestros y más asesinatos. Muchos empresarios no lo asimilaban porque, claro, eran vascos, a veces más vascos que incluso los etarras, con más antigüedad, eran nacionalistas y con las empresas mejoraban y levantaban Euskadi. Esto Sí, fue un shock también. efectivamente. Claro, ese es el shock de lo que denomino la mafia, ¿no? Ya a principios de los 70, cuando asesinan al primer empresario, lo secuestran, a Ángel Berazadi, creo que fue, soy disléxico, pero sí. Muchos empresarios vascos se dan cuenta de que esta mafia ya no lucha por la libertad del pueblo vasco, porque el pueblo vasco siempre, igual que el catalán, siempre han tenido más libertades que el resto de España, o al menos las mismas, es evidente. Entonces ellos se dan cuenta de eso. Muchos empresarios colaboran con esa causa al principio y luego ya, como hace ETA, ETA siempre ha hecho lo mismo. Te pedía, incluso te pedía que le escribieras unas poesías, como ocurrió con este señor que luego nos tuvimos que dar seguridad, que hoy es columnista del ABC, Iñaki Izquierra, y luego te fuerzan a, no, tú tienes que colaborar con la causa y como no colabores te asesinamos. Entonces pasas de ser simpatizante de aquella ETA antifranquista, ¿no? Porque ellos tenían unos ideales comunistas o que son totalmente respetables, desde luego, pues pasan a eso. Entonces ya se impone la mafia, evidentemente, se impone aquella mafia y figuraros, ETA asesinado en la comunidad autónoma vasca, entre las provincias vascongadas de entonces, con la llegada de la democracia, la comunidad autónoma vasca a Euskadi, a 536 personas. Eso es una barbaridad, más de la mitad. Y a vascos de apellidos, a 178. O sea que todo esto se desvanece, pero claro, a ver quién es el valiente que da un paso adelante, como hizo en su día el Partido Comunista haciendo una manifestación en Baracaldo, creo que fue, y claro, con las represalias que venían luego. Entonces ya la mafia estaba implantada. Aquí ya no hay marcha atrás. Aquí el que se mete ya no tiene salida. Y de hecho, como las personas que vean esta entrevista, muchas sabrán que te asesinó a 6 integrantes de la banda, otros 2 no se pueden documentar,
precisamente por cuestionar aquel terrorismo, ¿no? Aquellos asesinatos y todo lo que estaban haciendo. George es el caso más sonado, desde luego, pero hay unos cuantos más. Bueno, todos eran conscientes de que había que prepararse de forma diferente para afrontar esta lucha y que era necesario equilibrar las fuerzas. Y entonces se decidió crear una unidad especial de la Guardia Civil, que así nació el GAR, el Grupo Antiterrorista Rural, aunque el primer contingente se llamó Unidad Antiterrorista Rural. ¿Cómo se forjó el espíritu GAR? Vamos a ver, cuando surge este problema tan grave ya a partir del año 73-74, se crean unas comandancias móviles que acuden a los lugares donde las fuerzas territoriales no abarcaban este tipo de problemas, ¿no? Aquí en aquellas provincias vascongadas, hoy la comunidad autónoma vasca, Euskadi, ya había un problema grave. Entonces surgen esas comandancias móviles, ahí ya surge lo que era el embrión de las unidades especiales, dices del GAR. Sabes que está la unidad especial de intervención, que es mucho más técnica, mucho más reducida y que no se puede dedicar a lo que se dedicaba al GAR, evidentemente. Es una unidad para toma de rehenes y para otro tipo de cuestiones mucho más técnicas. Entonces, ahí surge ese embrión. La Comandancia Móvil de Sevilla se traslada a Logroño, al móvil, y de allí surgen los primeros guardias que forman la GUAR. Unos años después ya se empieza a gestionar todo esto. En el año 78 ya es un hecho, ya hay una GUAR, ya está totalmente implantada, pero no actúa. Son 40 hombres que se forman en las compañías de operaciones, en la Escuela Militar de Jaca, de alta montaña, hacen cursos de operaciones especiales y son los que forman a los futuros miembros del GAR, ¿no? Esto todo, como es tan lenta, la política española siempre ha sido lenta en el tema de defensa, de incrementar, de incrementar esos presupuestos para que la policía pueda trabajar en condiciones, es lento. Hasta el año 78 no surge. En el año 78 ya idean el primer periodo de formación en la Argamasía de Alba, ¿no? Allí seleccionan a bastantes compañeros, ¿no? Se manda un radio a todos los cuarteles de España, surgen muchos voluntarios y se inicia ese periodo de formación. Y se tiene que interrumpir un periodo de operaciones especiales muy duro en un ambiente como es aquel de Pantano de Peñarroya durísimo, no estaba nada establecido, era todo improvisado. En el libro pueden leer bastante de eso, es muy atractivo desde luego, y de ahí surge el primer contingente. Tienen que interrumpir ese periodo de formación el día 1 de febrero de 1980 con el brutal atentado de Ispaster en el que asesinan a las guardias civiles, hacen una emboscada, los tirotean, los bajan a rematar, lanzan granadas a sus vehículos después de rematarlos para ya pues dejarlos hechos trocitos. Y hay un terrorista que ha herido y otro muerto. Ahí vemos el fanatismo de lo que es la ETA y su entorno. Es un fanatismo brutal. Y la poca preparación que tenían, a pesar de que tenían preparación. Este grupo, aquel grupo antiterrorista rural, ya tiene una formación específica y ya están totalmente mentalizados de lo que no, o sea, mentalizados de lo que se van a encontrar, pero no tienen experiencia. La experiencia la forman desde el minuto uno. Esas tres compañías, la primera de Vizcaya, la segunda de Guipúzcoa y la tercera de Navarra, desde el minuto uno recorren palmo a palmo todas las provincias vascongadas de entonces, hoy la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra, palmo a palmo. En pocos años tienen un control importantísimo del terreno, de un terreno todos conocemos Euskadi, todos sabemos que son unas provincias muy boscosas en respecto al territorio, y el GAR en muy poco tiempo se hace con un ámbito rural prácticamente perdido, porque los compañeros que hacían esas labores, incluso las comandancias móviles, no respondían a aquellos ataques, ¿no? De la ETA sin torno, era muy difícil. Y el GAR toma posiciones y es evidente por la estadística, porque aquí este libro, o de lo que yo hablo, se tiene que documentar. Cuando hablamos de lo que ya hemos hablado de víctimas, el terrorismo, por desgracia, está documentado con todo eso, como he dicho, con esas 856 personas asesinadas, pero también, por desgracia, con una mafia brutal que hace pues todo lo que ya hemos dicho y que volveremos a decir. El GAR ya es un hecho. Con ese primer enfrentamiento en octubre del año 81, en el cual uno de los mal llamados comandos, porque estos no eran comandos, se enfrenta de lleno a una sección del GAR, una sección con 12 hombres, mandada por un guardia primero. Es impresionante que abaten a dos y detienen a uno que no ofreció resistencia. Eso dice mucho de una unidad
ellos nos acusan de una guerra sucia cuando aquí los muertos, las personas abatidas, los terroristas abatidos han sido muy pocos. Si esto hubiera sido una guerra sucia, daos cuenta que esto hubiera sido pues un desenlace de guerra como tal. No se puede valorar de esa manera. Entonces el GAR ya, con la estadística en la mano, dice año 80, 98 asesinatos, año 81, con el GAR ya de lleno trabajando, 32 asesinatos y un retroceso en atentados de más del 60%. Eso es lo que le da al GAR, con aquella base de datos que se empieza a hacer, el peso en la lucha antiterrorista. Bueno, antes de seguir hablando de lo que consiguió el GAR, quiero que me cuentes un poco de ese duro entrenamiento, que era tan duro que muchos pedían la baja. Vamos a ver, el periodo de formación del GAR, el primer periodo de formación fue una cosa, ¿no? Y luego el curso de adiestramientos especiales, ya impuesto desde el año 80, desde el primer periodo de formación no está catalogado como curso de adiestramientos especiales. Por supuesto, esos compañeros se diplomaron en operaciones especiales, que luego denominaron adiestramientos especiales. Ese curso está ideado para hacer un curso de operaciones especiales ambientado a la lucha policial. No es lo mismo acudir a una guerra de dos bandos en la que el enemigo te ataca y tú respondes. Aquí no. Aquí el enemigo te atacaba, un enemigo cruel, siempre por la espalda, tiroteaban a los compañeros de las fuerzas territoriales o aquellas comandancias móviles, y esos compañeros, por desgracia, hacen lo que pueden, que hicieron un trabajo excelente, aunque nunca logran que los terroristas digan: nos atacan con el Estado de Derecho, pero siempre salimos airosos. Es más, asesinamos a uno, a dos o mutilamos a varios. Con el GAR eso cambia por completo. ¿Por qué? Por la mentalidad. No por los medios, porque en esos años no había medios. En esos años no había chaleco antibalas, no había unos fusiles que estuvieran por encima de las características normales. Había un espíritu personal, unos vehículos que no estaban blindados, que a diferencia de los demás eran de lona, aquellos famosos Pegaso 2000, la Rever 2000, perdón, o los Pegaso, los camiones, que si hubieran tiroteado a esos compañeros los hubieran asesinado también. La diferencia era que ante cualquier sospecha, el GAR tomaba aquellas posiciones, respondía de manera tajante y, de hecho, como digo, aquel primer asesinato, aquel primer enfrentamiento fue decisivo. El curso de adiestramientos especiales, pues mirar, yo hablo de lo que yo viví, desde luego. Yo lo hice en el año 99, era prácticamente mejorado, ¿no? Porque se iba mejorando año a año. No se puede comparar a aquellos años 80 en que la dureza era extrema, era todo dureza, era un compendio de factor psicológico con físico, más teórico, más una extrema dureza que hacía que en los primeros días de curso la mayoría se fueran y los que no, pues los iban echando. Daos cuenta que llevar una equipación, una mochila de casi 30 kilos, el armamento, más el material común, hacerlo todo. La infantería española, si somos los mejores del mundo, bajo mi punto de vista, es por la falta de medios. Entonces, claro, ¿qué surge ahí? El valor personal, el esfuerzo psicológico y físico. Que estés prácticamente un mes sin dormir en aquellos años y que por la noche te saquen al monte, al campo, a ladear ríos, con toda la parte técnica que llega después, que no deja de ser muy dura, pues hacía que de 400 personas en mi caso saliéramos 20 y pico, que la mayoría se fueran y, lógicamente, siempre cuento la anécdota. A los pocos días de iniciarse el curso, el capitán que gestionaba, que era el director del curso, como salimos 100 de aquellas pruebas, de las pruebas, una cosa son las pruebas que te exigen para entrar, que son eliminatorias, solo entran los mejores, desde luego, y otra cosa es el curso. Estábamos 100 personas más o menos. El aula en el que impartían las clases teóricas, a esas horas de la madrugada en las que te dormías, porque no llevabas tiempo, no podías descansar en ese periodo de adaptación, pues no había sitio. Y yo recuerdo que dijo, de hecho, ABC me hizo un podcast buenísimo, que está por ahí, dijo el hoy general Castillo, dice: bueno, ya veo que aquí hacen falta muchos sitios, pero no os preocupéis, que en unos días va a haber sitio de sobra. Evidentemente, en unos días, con esa instrucción individual, pues quedaron muchas sillas vacías y muchas mesas, y
y era brutal, ¿no? Además, mira, yo recuerdo que el capitán nos explicaba clases teóricas muy buenas para mí, de balística, de lo que era el terrorismo, de aquellas detenciones, de cómo había que hacer toda la parte técnica, ¿no? Del día a día del GAR, y según caminaba hacia adelante, tú escuchabas la voz que iba para allá. Entonces ahí, en cuestión de segundos, cerraba los ojos e intentaba descansar. Cuando se daba la vuelta, los tenías que abrir, porque si te veían, los instructores te sacaban, te daban un tute majo, ¿eh? Con la mochila, con el armamento, te sacaban, te mojaban, venías mojado, entonces ya no te dormías. Yo quiero que lean el libro para que vean en realidad que es un curso muy duro, porque es una formación militar, no civil. El GAR, cuando empezó y llegaron al País Vasco, en un principio no fueron muy bien recibidos por el resto de compañeros de la Guardia Civil. Cuéntanos por qué, porque me llamó la atención y para que los que nos escuchan lo sepan. Es muy característico aquel despliegue en los Hércules, en los C-130 del ejército, que llegan a Sondica y van primeramente a La Salve, luego al cuartel de Garellano. Pero claro, cuando los compañeros, el resto de compañeros que estaban ya luchando contra ETA de una manera, pues de una manera, yo siempre digo que son los verdaderos héroes, sin medios de ningún tipo, recluidos en aquellos cuarteles, quietos necesarios, llega una unidad que traía un uniforme un poco más claro, con una boina, se pensaban que eran militares. Entonces empezaron a buchearlos, por lo visto. Me lo han contado varios, diciendo que este problema lo podemos atajar nosotros, ¿de dónde venís? ¿No? Luego, posteriormente fue todo lo contrario, porque aquellos apostaderos por todos los cuarteles del despliegue que tenía la Guardia Civil, cuando el GAR llegaba a esos puntos y se veía y tomaban la zona de manera visible, también se hacía de manera invisible, desde luego, para intentar interceptar a los terroristas antes de que atentasen, pues cambió rotundamente. Todo fueron muestras de cariño de las mujeres, de los niños. Das cuenta que la unidad se desplegaba en horario, por ejemplo, de juego de los niños para que pudieran jugar. Fijaros hasta dónde llegaba pues esa exclusión social. Los niños ya no podían ir a los parques, tenían que jugar en el patio del cuartel. Entonces, el GAR hombre, no se podía hacer en todos los cuarteles, porque el GAR es una unidad muy pequeña. ¿Qué hacían? Alternaban horarios, pero al final, pues éramos muy bienvenidos en todos los sitios, ¿no? Porque, lógicamente, cuando el GAR montaba un dispositivo, los que vivían dentro se sentían seguros. Una de las cosas que más muertes originó eran las rutinas que seguía la Guardia Civil, y muchos mandos incluso obligaban a realizarlas a pesar del peligro que conllevaba, pero al llegar el GAR actuaba de una manera totalmente diferente, porque incluso vosotros ibais a cara descubierta y salíais a buscar a los terroristas, vosotros buscabais a los etarras, no como el resto que tenían otra serie de funciones. Las fuerzas territoriales ya desde muy pronto, en esos años 70, se vieron obligadas a autoprotegerse, a proteger las instalaciones, a proteger a las familias. Daos cuenta que todas las competencias de seguridad ciudadana, que luego la Archaña se hizo cargo de ellas, un error grave, ¿no? Porque siempre me gusta decirlo, la Guardia Civil es una policía mucho más barata, mucho más efectiva, y hoy ellos son grandes profesionales, pero nunca se debió haber tomado esa determinación de crear policías autonómicas cuando la policía y la Guardia Civil deberían seguir con todas esas funciones. Le saldría mucho más barato al gobierno central y, desde luego, la experiencia es un grado en todos los sentidos. Pero bueno, es un hecho. Una unidad de las características del GAR, mucha gente no la conoce y yo creo que es muy interesante conocerla, era lo que tú has dicho. El GAR se había creado no solo para autoproteger a los compañeros y a las instalaciones, bueno, sobre los compañeros y la familia, más importante. Esa unidad se creó para atacar, para cazar terroristas. La mentalidad y la forma de desplegarse
con ese día a día, porque una unidad especial, por norma general, estamos acostumbrados a hablar del GEO, o sobre todo del GEO, que es muy mediático, pero el GEO no patrulla, el GEO no se despliega, igual que la unidad especial de intervención, se despliega para algo muy concreto y lo terminan y se van. El GAR trabajaba 24 horas al día durante 365 días al año. Las secciones tenían una estructura tal para que siempre hubiera 2 secciones en toda la comunidad autónoma vasca y en Euskadi y en Navarra. Constante. Entonces, ese patear esas zonas, ese recorrer palmo a palmo, ese buscar a los terroristas, buscarlos, era muy diferente a lo que hacían las patrullas territoriales, que algunas sí que fueron capaces de repeler agresiones, incluso enfrentarse a ellos de una manera, con la formación que tenían, pues muy meritoria, desde luego. Pero el GAR, cualquier hombre GAR, como decimos nosotros, soñábamos despiertos encontrarnos con ellos. Y la sección lo que quería era cazarlos porque desde luego su cobardía era brutal, ¿no? Con nosotros, desde luego, las veces que, por desgracia, el GAR cayó en uno de sus atentados, no es porque fuera destinado a una sección, a un componente, no, iba destinado al que pasara. Y como el GAR era la primera línea, pues por desgracia tuvo la mala suerte de caer en 3 atentados de esos con 5 asesinatos de manera totalmente cobarde, desde luego. Esa es la diferencia del GAR al resto de unidades. El GAR también fue el principal frente de información en la lucha contra ETA. ¿Por qué motivo? Vamos a ver, cuando la ETA se hace fuerte ya a esos principios de los 70 o mediados de los 70, con la muerte de Franco, el ámbito rural está perdido. Los compañeros de información, las labores que hacían, ¿no? Lo primero, eran unidades mucho más pequeñas, ¿no? Luego el general Galindo, cuando llegó el entonces comandante Galindo, se dio cuenta del problema, ya lo venía viendo y fomentó con mucho personal, sobre todo porque medios había poco. Entonces, el GAR lo que sí hace desde que salta a escena es obtenía información y no sabía evaluarla, no sabía dar ese curso de inteligencia, esa información tan valiosa. Entonces, alguien desde Madrid, un comandante en este caso, dice, esta gente obtiene información brutal, hay que darle medios para que sigan analizando. Y no digo en el año 80, 81, pero a partir del año 82 el GAR ya maneja una información y le da un cauce importante hacia los servicios de información, que ellos no podían hacer. Un guardia de paisano no podía meterse en un vehículo oficial con placas PGC, aunque el vehículo fuera de colores comerciales, ir a un pueblo, los dejaban allí tirados y los recogían a última hora de la tarde. No, eran los vehículos ataúdes con ruedas y los compañeros estadísticamente estaban con una amenaza brutal. Entonces, eso no se hacía. ¿Quién lo hace? El GAR. El GAR entra, sacudía el árbol, entraba a los pueblos, a los sitios más sensibles donde no entraba nadie, montaba dispositivos, el pueblo se movía, se creía que había una aparición, el etarra salía, se movía, se identificaba, porque lo mismo no tenía causas pendientes, o sí, pero con los medios que había no se podía determinar, y se hizo una base de datos. Con el paso de los años, esa base de datos era vital, porque se tomaba nota al conductor, al acompañante, al que iba atrás, al vehículo que venía atrás, en qué fábrica trabajaba, dónde vivía. Luego se hacía un reconocimiento de zona intensísimo. Los caseríos, cuántas plantas tenían, cochera, garaje, el vehículo, el camino que accedía. Eso lo hizo el GAR. Y luego información, lógicamente, que información ha sido fundamental, ha sido decisivo. Si ETA hoy está derrotada policialmente, que es una derrota en toda regla para nosotros, fue porque información hizo las cosas muy bien. Pero en esos primeros años fue el GAR, fue decisivo. Eso hay gente que les cuece, pero es la realidad, no porque yo lo diga, porque los compañeros que me han ayudado, anónimos, que no quieren, por muchos motivos, no quieren ser mediáticos, del GAR pasaron información y ocuparon plazas con entonces ya teniente coronel Galindo importantísimas. Entonces, eso está documentado. Otra de las diferencias es que los mandos del GAR, a diferencia de otros mandos que no salían del cuartel, sí que luchaban y se implicaron, salían con vosotros en esta lucha contra ETA. Sí, las secciones estaban formadas por un oficial, un teniente, por norma general. Muchas veces era un suboficial porque no había oficiales. Y sí, eran parte de la sección, tenían que dar la cara. Hombre, sí que es verdad que muchos mandos de las fuerzas territoriales también dieron la cara, muchísimos.
daos cuenta que la estructura nuestra, como explico en el primer libro, pues ya cuando llegas a capitán te obliga a ocupar un despacho, no es un puesto de calle. Sí que ha habido capitanes, en la unidad ha habido capitanes, yo siempre menciono al teniente coronel Galloso, que es para mí el jefe, el eterno jefe del GAR, que era un hombre de trinchera, ¿no? Hombre, por sus virtudes y sus defectos, porque fue un tipo que había que aguantarlo, desde luego. Pero bueno, fue un referente para todos. Y otros muchos oficiales aquí, digo, en las comandancias, en las fuerzas territoriales, en las compañías que había, digo, de rural, de seguridad ciudadana, como en el GAR. Sí que es evidente que el GAR es muy diferente en ese sentido. Antes, cuando comentaste que muchos mandos, a pesar de que la amenaza que había obligaban a sus guardias a salir, sí, sí que es verdad, pero no solo aquí, es que había que salir, era así. Podían haber tomado medidas muy importantes, no pensaron en ello. La Guardia Civil sí siempre se ha caracterizado por el dicho, ¿no? La Guardia Civil muere pero no se rinde. Bueno, en muchas ocasiones se debería haber tenido en cuenta esa autoprotección, esas medidas de seguridad mucho más, de manera más técnica, ¿no? Pero no le podemos achacar nada porque aquí los culpables han sido los etarras. Sí. Eso es evidente. Exacto. Bueno, con ETA todas las precauciones eran pocas y con los años fuisteis aprendiendo que era una organización muy paciente, que no le importaba esperar el momento adecuado para cometer uno de sus atentados, lo que hiciera falta. Y también, por ejemplo, ellos advertían que si un artefacto causaba daños a una persona que no fuera de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la culpa era generalmente vuestra. Pero con los años ellos fueron cambiando la forma de asesinar. Primero lo hacían con el tiro en la nuca y después ya con los coches bomba. ¿Por qué motivo hizo este cambio ETA? Mirar, claro, los primeros años de la ETA es un torno lo más sencillo y lo más accesible era hacer, bueno, primero hacer atentados simbólicos a todos aquellos monumentos franquistas, ¿no? Y luego ya pasan el primer asesinato en el que asesinan al guardia Pardines, le pegan 5 tiros desde 2 flancos con munición diferente. Luego hay, no, pues Arasqueta, fue Chezarreta, no, fueron los 2. Eso, en esos años, pues yo que soy criminalista en el sentido de haber estado en policía judicial bastantes años, pues hoy se hubiera determinado de una manera diferente. La ETA, lógicamente, tira de lo que tiene, de aquellas armas, del mercado negro. Con el paso de los años, las fuerzas del cuerpo de seguridad tienen ya, se van mentalizando con aquel plan CEN, en el cual los guardias civiles venían aquí a la Icastola, al monasterio aquí que se ve prácticamente en mi casa, hacer un periodo de concienciación, que ellos llamaban el CAE, mal llamado CAE, porque no era un curso de operaciones especiales, era un curso de ambientación. Duro, porque lo daban personas, compañeros del GAR, pero más que nada para concienciarlos, ¿no? De qué es lo que no debían hacer. ¿Eso fue un antes y un después? Sí. Que las personas humanas, la rutina es algo que al final aparece, pues sí. Yo recuerdo como compañeros míos veteranos nos daban directrices, ¿no? Yo cuando luego ya pasé hacia Policía Judicial, pues salías a la calle, mirabas, observabas, como si te estuviera observando el malo, ¿no? Eso era muy importante, incluso con la mano en el arma, metida debajo de la cazadora, o incluso lo hacías un poco visible para que si alguien te observase dijera, cuidado con este, que reacciona. Y ellos tenían mucho miedo en ese sentido. Es evidente que siempre asesinaron a los compañeros que se creían naturalizados, ¿no? Que hacían una vida bastante rutinaria. Iban a jugar la partida incluso, tenían amistades, esas amistades tenían amistades, incluso dentro de esas amistades, como decía antes, había gente del entorno que se desconocía, hoy día se sabe todo, y esos te delataban en cualquier momento. O vivían enfrente del cuartel, ¿sabías? Cuando salía, entraba, era muy difícil, era imposible evitar la amenaza terrorista por la manera tan cobarde de actuar. Entonces, es evidente que luego el Ministerio de Interior ya muy tarde toma la decisión de fabricar unos vehículos semiblindados que dieron muy mal resultado y que varios atentados demuestran que eran casi más perjudiciales que los anteriores, y luego ya hacen unos vehículos blindados bastante importantes que salvaron muchas vidas, ¿no? Absorbían las ondas expansivas, los tiros ya no valían, a no ser que utilizasen un arma larga con un calibre bastante más potente que atravesaban no uno, varios vehículos. Pero entonces ya la ETA se ve abocada a
buscar otro tipo de objetivos. ¿Qué es lo más sencillo? Asesinar a civiles, a guardias civiles por la espalda y a civiles, concejales, eso llegaría más tarde, pero que siempre lo han hecho, ¿eh? Pero era muy sencillo, una persona desarmada que cuando eligieron los objetivos en contra de la droga, como decías antes, que hicieron sus pinitos con la Camorra, como has dicho, con todos los grupos terroristas. Lo que pasa es que ETA era muy falsa en ese sentido, traicionó a todos, los dejó vendidos a todos en más de una ocasión, con tráfico de armas, o no les pagaba, o eran muy suyos. Entonces, ese cambio drástico del tiro al coche bomba fue necesario para ellos. Y luego ya cuando la policía, la Guardia Civil, la policía, incluso la policía autonómica reaccionaba, pues ellos ya dijeron, bueno, hay que cambiar a la socialización del sufrimiento y el dolor, y matar concejales, matar personas profesores de universidad, periodistas, todo ese compendio de asesinatos que al final pues ha hecho lo que desde el principio fue la ETA, una mafia terrorista y cobarde. A los pocos meses de la fundación del GAR ya se vio que era temido por ETA. Les daba miedo toparse cara a cara con los de la Buena, como os decían cuando los deteníais. Y pronto se vio que los métodos que utilizabais empezaron a dar sus frutos, a pesar de que a veces el gobierno vasco se quejaba de que los GAR estaban demasiado en los pueblos vascos también. El gobierno vasco no a veces se quejaba, el gobierno vasco se ha quejado siempre y por sistema. Igual que ellos por sistema nos denunciaban, nos criminalizaban de manera sistemática, eso es un hecho, miles de denuncias, cada actuación siempre había quejas, es injusto y luego también como digo yo, es una infamia, ¿no? Porque cuando unas fuerzas del orden están intentando contrarrestar el terrorismo y hoy se puede documentar que si la ETA ha tirado la toalla ha sido por una derrota policial, por un trabajo policial, ¿no? De la policía y sobre todo de la Guardia Civil, es evidente, pues hombre, el gobierno vasco debería estar agradecido, pero también debería estar agradecido de que si hoy el turismo se ha incrementado en más de un 50%, las plazas hoteleras aquí se han disparado hasta más de un 50%, es porque no hay terrorismo, porque aquí no venía nadie. Aquí no venían ni los franceses, por miedo. Y si venía alguien era, cuando ETA anunciaba una mal llamada tregua, venían. No los vascos, porque los vascos que se habían ido no querían volver, porque sabían que si iban al pueblo y los veían, aunque hubiera decretado una mal llamada tregua, se quedaban con ellos y podían sacar datos como la matrícula. Y como bien dices, ETA tenía memoria. Y si no mataba aquí, iba a matar a Sevilla o a Madrid, donde fuera. Y de hecho así ocurrió durante muchísimas ocasiones. Entonces, el gobierno vasco ha actuado siempre, es nacionalista. Acordaos de la famosa frase de Arzayus, uno mueve en el árbol y otro recoge las nueces. Incluso ha llegado a financiar a ETA, eso es un hecho. Lo que pasa es que la política ha sido un desastre absoluto en la lucha antiterrorista, un desastre absoluto. Nosotros éramos números, ellos, como digo, todos conversaron con ETA, que fue necesario, solo el gobierno socialista hizo negociaciones, a pesar de tener muertos encima de la mesa y atentados como los que nombrabas en Hipercor, ellos siguieron negociando, han financiado la vida de muchos terroristas, que de eso se podría hablar eternamente, se podrían hacer libros. Por supuesto hay que criticar a todos los gobiernos, el PP hay que criticarlo, pero porque es que es necesario. O sea, ya en el siglo XXI o a finales del siglo XX, que pongan una bomba lapa en un vehículo, asesinen a mi compañera Irene en Sallén de Gallego, porque no hay unas instalaciones en las que puedan guardar los vehículos, eso donde cabe. O que no haya medios para la lucha antiterrorista y tengan que llegar con ese gobierno de Aznar, con aquel pacto de las Azores, tengan que ilegalizar a Batasuna, que eso está muy bien, eso fue decisivo, pero a raíz de los atentados del 11S, ¿no? Tengan que hacer un pacto con los americanos para meternos, no para ir a la guerra, porque España no fue, pero sí para hacer algo que fue un auténtico desastre. A partir de ahí, ETA murió, se la derrotó policialmente, pero hay que criticar a todos los gobiernos porque ha sido nefasto. O sea, ha sido muy duro, ¿no? Muy duro. También, por ejemplo, la Ertzaina, que anunció su función, bueno, asumió sus funciones en el 82, por ejemplo, no cruzaban saludos con los guardias civiles hasta que empezaron a sufrir los primeros atentados e incluso al principio hubo detenciones porque alguno de sus agentes estaba vinculado a la ETA. Hombre, eso es un hecho, ¿no? De Juana Chaos estuvo la Ertzaina, ha sido de los más sanguinarios y todavía está en libertad en Venezuela. Pero también hay que hablar de que la Ertzaina, cuando se funda, lógicamente, en el año 82,
no tiene nada que ver nada con la del año 88, por ejemplo, ¿no? Es evidente. Entonces ellos estaban muy confundidos, ¿no? Porque ese nacionalismo hizo un trabajo tan intenso, ¿no? Con instituciones tan importantes como el clero para adoctrinar a muchos jóvenes, para implantar algo que es totalmente falso, ¿no? Porque no voy a entrar ahora en detalle de cómo se forma ese PNV o de Sabino Arana, que era un personaje, bueno, pues se puede catalogar de muchas maneras, ¿no? Entonces, el nacionalismo es algo totalmente excluyente, ¿no? El vasco, el catalán, el nacionalismo de cualquier ámbito, ¿no? Incluso el nacionalismo este extremista español, eso también es un error, desde luego, eso hay que valorarlo así. De hecho, muchas de las guerras en Europa han desembocado, han venido por el nacionalismo, mal gestionado. Pero no debería existir ese nacionalismo. Deberían erradicarlo como hacen en Francia. No darle un duro y, oye, que se atengan a la unidad del país, ¿no? Con sus criterios de política. Eso está ajeno a la lucha policial, aunque nos ha condicionado. Se ha llegado a detener hasta 9 erchañas, por colaborar o incluso formar parte de ETA. Entonces, eso no quiere decir que la policía autonómica no cumpliera unos objetivos que tenía que cumplir. Daos cuenta que es una policía totalmente condicionada, política. Son grandes profesionales, pero, como digo yo, aquí el que no tiene el carnet de PNV, o en Cataluña el de nacionalismo, no asciende, por ejemplo, ¿no? Es todo libre asignación, es todo con ETA no la dejaban actuar como ellos hubieran querido. Sí que se tuvieron que profesionalizar mucho, por ejemplo, los delchas o aquellas reservas en dar palos, porque era terrible lo que ocurría aquí y eran las mejores policías del mundo en ese sentido, ¿no? Pero en la lucha antiterrorista no estaban. ¿Por qué? Porque los políticos nacionalistas no querían. Si hubieran querido, hubieran sido decisivos. Es evidente. Y hay que hablar, yo hablo sin pelos en la lengua y se lo digo a quien haga falta. El nacionalismo ha sido y sigue siendo es el odio, es lo que está haciendo que España se distancie más de lo que es el orden constitucional, de la unidad de España, ¿no? Pero bueno, en Cataluña están como están y de ellos depende, ¿no? Cambiar ese tipo de orden. Sí. También hay que hablar de la Iglesia Católica porque en su mayoría estaba a favor de ETA. Es más, incluso muchos de los primeros miembros de ETA salieron del seminario. Yo vi un documental sobre ETA y cuando entrevistaban a Teo Uriarte, que es uno de los primeros miembros de ETA, cuenta que cuando le confesó a un sacerdote sus escrúpulos a la necesidad de empezar a matar, aún no habían empezado a matar, pero se veían, ¿qué harían si se veían en esa circunstancia? El cura le contestó que le absolvía de todas las veces que tuviera que matar a un guardia civil. Sí, ese vídeo, yo vi el reportaje hace tiempo y es decisivo, ¿no? La iglesia, no la iglesia vasca, como el otro día en una conferencia, o sea, en una entrevista que vi de un antiguo jefe que estuvo aquí muchos años, decía que la iglesia quiere estar siempre en todos los guisos, ¿no? Y es evidente, aquí fue decisiva. El clero vasco en un porcentaje altísimo, en un 90%, si no apoyó a ETA directamente, al menos la amparaba, ¿no? Esos ideales, sobre todo nacionalistas, ¿no? Y es un hecho, es un hecho. También es un hecho que ha habido 3 curas vascos que han asesinado, han disparado, ¿no? Y han dado cobertura a muchas personas. De hecho, en lo que ellos llaman Iparralde, ¿no? Y que los franceses ni por asomo se lo tienen en cuenta, en el sur de Francia, yo vivo aquí en Irún y mis hijos estudian en San Juan de Ludo, esta zona la conozco bastante bien, ¿no? La forma de llegar a determinadas estructuras de ETA era a través de los curas, ¿no? Incluso del impuesto, de la extorsión, ha sido un hecho. La Iglesia recientemente ha pedido perdón, ¿no? No como los etarras, que han pedido perdón por intereses y luego, como ha hecho Tegui, decía, no, yo pido perdón porque sé que vais a traer aquí a todos los presos, que eso tenía que ocurrir, aunque no nos guste más o menos. Ahora, lo que están haciendo, ponerlos en libertad a cambio de nada, el gobierno vasco, porque el gobierno central les ha dado unas competencias, eso es una infamia, ¿no? Desde luego, porque otro tipo de delincuentes, de criminales organizados, no tienen ese tipo de beneficios ni por asomo, ¿no? Pero bueno, entonces el clero vasco ha sido fundamental, ¿no? En que la ETA y su entorno campara también, ¿no? ¿Cuántos etarras se refugiaban en iglesia después del primer asesinato de ETA?
uno de ellos, se refugian, Xavi Echezarreta va a una iglesia en Regil y se mete allí porque sabe que le van a dar cobertura. Yo entiendo en parte a los curas porque, claro, tenían que dar cobijo a toda esa oveja de su rebaño, pero a la hora de dar homilías o de enterrar a los compañeros, también deberían habernos dado amparo. La iglesia ha sido cobarde, la iglesia vasca ha sido muy cobarde, porque no solo no nos han dado amparo, nos han repudiado. A las víctimas, a los que más se han sufrido, no a la Guardia Civil, a la policía, a todos los colectivos no le han dado amparo. Y de hecho han dejado de hacer entierros por cuestiones de este tipo. Y eso está ahí documentado. Esto ha sido tan cruel, la gente no lo ha vivido muy de cerca hasta que le tocó vivirlo. Entonces, Sí. es un hecho. ¿Eh? Bueno, tú sufriste un atentado terrorista Mm. y voy a leer de uno de tus libros, de los verdugos voluntarios, tu testimonio para que después nos hables de ello, pero quiero leerlo porque está muy bien explicado. Si la explosión no la escuchas, no la percibes, seguramente quiere decir que estabas demasiado cerca, que te los has comido, en nuestro argot. Cuando recuperas la consciencia e intentas incorporarte, ya sabes que la amenaza era seria y ese artefacto, el cual intentabas localizar, hizo explosión. No sientes demasiado dolor en principio, no haces recuento de tus extremidades, no te paras a pensar en ello, solo quieres ayudar a las personas que tienes a tu alrededor. Ese caos sí lo ves, ahí sí puedes apreciar que a alguna de ellas le faltan partes de su cuerpo, saboreas tu misma sangre, ves tus manos manchadas y todavía no has tocado al resto de heridos. Esos segundos y minutos tardan en pasar una eternidad y sin duda tu vida ya no es la misma después de una vivencia de estas características. ¿Qué se siente? Quiero decir, aquí lo relatas muy bien, pero quiero que me hables de esa experiencia tan traumática que es sufrir un atentado. Bueno, en primer lugar, un atentado, en mi caso, no es lo mismo recibir un impacto de un explosivo de grandes dimensiones, ¿no? Eso es evidente porque no voy a decir que aquello fue un atentadito, ¿no? Porque hubo 30 y pico heridos y algunos, por desgracia, eh, arrastran secuelas físicas graves. La mayoría eran extranjeros. La chica que venía conmigo falleció finalmente porque tiene unas secuelas brutales físicas. Pero bueno, era 1 kilo de explosivo en un sitio cerrado, una papelera que hace de cañón, que lo impacta al techo y lógicamente eso baja y todo lo que hay alrededor de la onda expansiva es metralla. En otros atentados mucho más resonantes, con la diferencia que son en espacios abiertos, los que tenemos una formación, ¿no?, de haber realizado pues, un curso de adiestramientos especiales y otras especialidades, sabemos que cualquier artefacto que se detona en un sitio cerrado, pues puede ser mucho más letal, desde luego. Pero bueno, como digo, yo nunca me he considerado una víctima del terrorismo porque mi condición era seguir adelante y así lo hice con todas las barreras que te pone pues esas secuelas físicas, esas operaciones y todo lo demás. Un atentado, pues cuando te quieres dar cuenta, lo has sufrido. Yo en ese sentido, cuando lo pienso, que por desgracia ocurre muy a menudo, pues piensas que has librado. Pero si no hubieras librado, pues no hubiera pasado nada. El dolor se quedaría aquí, pero los que se han ido, yo pienso que no han sufrido prácticamente nada, ¿no? No es como el que lo ha padecido, ha sufrido muchísimo tiempo y se ha muerto al final. Yo eso siempre lo valoro, ¿no? Aparte que luego le pierdes mucho respeto a la muerte. Yo a la muerte le tengo respeto porque mi padre murió muy joven y le cogí mucho respeto, pero luego le pierdes el respeto. ¿Por qué? Bueno, porque nos tiene que llegar. Y si de alguna manera ha sido lanzado muchas cosas, soy muy aficionado a los toros también, ¿no? Pues es por eso, porque le pierdes respeto. En ese sentido, sufrirlo, verte como te ves, inconsciente, semiconsciente, que despiertas, que ves esa humareda tan brutal, ¿no?, que parece que te vas a asfixiar porque no respiras. En ver cómo muchas personas, incluso algún compañero, está en estado de shock y no reacciona, porque es un impacto brutal. La onda expansiva te mata y si no te mata te deja noqueado y te causas problemas graves, desde luego. Si aparte de eso recibes impacto de cualquier metralla, sea puesta por los terroristas, que no fue el caso, o que está por el suelo, pues imagínate ver a una chica prácticamente desmembrada, ¿no?,
que se está desangrando, ver a otro, a otro, a otro con trozos de metal. Es una experiencia muy desagradable, aunque yo en ese sentido también valoré mi faceta como guardia civil, como persona, bueno, como persona y guardia civil, en el sentido de que no te han noqueado, no puedes andar, estás, pero intentas reaccionar y reaccionas, ¿no? Y puedes colaborar y ayudas a las personas que están allí y lejos de eso, aunque vayas al hospital y te traten, te das de alta voluntaria porque, bueno, es tirarme flores, ¿no? Pero yo no podía ver cómo seguían poniendo bombas y mis compañeros no podían descansar y yo estar limitado por unas heridas. Yo me di de alta y salí a la calle a trabajar y el espíritu del GAR, entre comillas, es ese o el espíritu de cualquier guardia civil, ¿no? Es seguir ahí hasta que puedas, hasta que ya, por determinadas circunstancias, la vida te limita y quizás seas más un estorbo para ti mismo y para la institución que para dar servicio a los ciudadanos, que se lo puedes dar de muchas maneras, ¿eh? No hace falta ser guardia civil, parece una labor social importante y ese era mi objetivo. Entonces, eh, pues bueno, yo considero que es algo normal, ¿no? Hay gente que se cae del andamio y vuelve a trabajar y no eres un héroe por eso. O hay gente que por hacer el bien a alguien resulta herido y sí, sí se le puede considerar un héroe. Bueno, de alguna manera yo denomino héroes a muchos compañeros como título del libro porque en realidad creo que han hecho un esfuerzo bastante importante en ese sentido. La experiencia fue brutal, vives con ella toda la vida, pero en mi caso lo que me hace es unirme a ETA para seguir luchando en su día en primera línea y hoy contra el olvido, porque es que lo que están haciendo es una infamia. Eso ya entraremos luego. Eso lo hablaremos después. Bueno, lo malo también era cuando muchos de los guardias civiles llegaban heridos de un atentado y no se acababa ahí porque estaban desprotegidos. Y si ETA se enteraba, podía entrar y querer terminar lo que no había terminado. E incluso os encontrabais con que muchos de los sanitarios que os atendían de manera fría y sin empatía también estaban en el ambiente poetarra y podían avisarlos de que estabais allí. Si hiciéramos un estudio, si se pudiera hacer un estudio de todas las personas que han colaborado con ETA, bien por afinidad o bien por miedo o por lo que fuera, sería muy interesante. Muchos médicos han colaborado con ETA. Algunos incluso fueron asesinados por el GAL. Algunos fue. Se sabe mucho, pero no, eso no justifica nada. Nadie debió ser asesinado, ni incluso los terroristas, por un terrorismo de Estado. Yo lo tengo claro, ¿eh? Se podía haber combatido igual. Bueno, es abrir otro debate. Sí, eso lo Pero hablaremos muchos, después. sí, se podía hacer un debate muy amplio sobre todo esto porque ha sido brutal, ¿eh? Entonces, sí, ir a un hospital, un guardia civil, un policía, una persona atacada por ETA, ir a un hospital era encontrarte allí, no siempre, cuidado, no siempre, pero en muchas ocasiones desprecio, miedo, que alguien de allí enseguida, porque la estructura de ETA era muy amplia, diera un comunicado a quien se lo tenía que dar para que, si era posible, el entorno hiciera algo o incluso terminasen de rematar, cosa que no se hizo porque siempre se daba seguridad en los hospitales, era brutal. Entonces, eh, la vida aquí ha sido tan complicada, tan compleja en ese sentido, ese entorno se hizo tan fuerte, estaban en todas las instituciones, no de una manera coordinada, porque el entorno de ETA no todo estaba dirigenciado en lo que hacían ellos, dirigenciado digo escriturado, porque ETA lo escribía todo, pero había gente que le daba información y no estaba la estructura de ETA interna, pero sí que colaboraba con ETA. Ha sido brutal. Pero mira, daos cuenta que las detenciones, el secretario judicial ya tenía miedo, porque era lo mismo del pueblo, y le veían. Se le ofreció un pasamontañas que nosotros nunca llevábamos, para que no lo conocieran. Incluso él decía cuando entrábamos, ya, no, yo esto no, yo soy un funcionario y tal, es igual, si te van a amenazar y te van a apretar igual, es evidente, ellos lo hacían siempre. De hecho, ¿a cuántos jueces han asesinado? A 4, acordados de la fiscal Tagle. Que fue, o sea, esta estructura era tan compleja, esta exclusión social hasta para ellos mismos era tan delicada que era imposible vivir aquí. De hecho, mucha gente, muchísima más gente de la que se dice, se ha ido por todo lo que estoy diciendo. Aquí no quería venir nadie, ni guardias civiles, ni policías, ni jueces, ni médicos, nadie. De hecho, tenían que pagarle mucho más para que vinieran. Y muchos se acomodaban o incluso los beneficiaban a ellos. El que era valiente
pues lo asesinaban, como hicieron con Tagle, con Lidón y con muchos funcionarios. Uno de los muchos éxitos que tuvisteis fue la liberación de Ortega Lara después de 532 días en ese zulo, pero no pudisteis hacerlo en el caso, por ejemplo, de Miguel Ángel Blanco. Yo vi estos días, volví a ver el informe semanal que hablaban miembros del GAR en aquel momento sobre esto y decían que todo lo que lo habíais buscado durante aquellos 2 días sin descanso, incluso con los perros sin descanso, porque veníais de lo de Ortega Lara y fue unido a esto, y que por unas horas no llegasteis al lugar donde realmente lo asesinaron. Bueno, eso es prácticamente lo que escribo yo en el libro. Yo sí tengo que decir que yo no estuve ahí, ¿eh? Yo no estaba todavía en el GAR y que sí que he hablado para documentarlo con varios compañeros, con el tema de los perros y con todo lo que se hizo. Eh, yo sí que era Guardia Civil, hoy día me pongo en su lugar, fue agónico, ¿no? El GAR sobre todo hizo un despliegue visible y brutal. Cosa que el gobierno vasco no supo dirigir de una manera como tenía que haber hecho, bajo mi punto de vista. Era imposible, desde luego, era imposible, era prácticamente imposible que todo aquello llegara a buen puerto, porque ellos tenían claro que lo iban a asesinar y lo hubieran asesinado, ¿eh? Incluso si se hubieran visto ya encerrados, ¿no? O sea, o cercados, lo hubieran hecho antes que nada, estoy seguro. Pero bueno, Miguel Ángel es un símbolo de Ortega Lara. El hombre, pues, de verdad, para mí, no solo es un referente porque cuando te asesinan, tu vida se acaba, ¿no? Queda el dolor de los familiares. En este caso, ese hombre, vivir con todo aquello, pues daos cuenta que las secuelas eso es insuperable, ¿no? Y bueno, yo no me pongo en su lugar, desde luego, pero sí que hay que hacer mención de que esa operación fue prácticamente toda de los servicios de inteligencia de la Guardia Civil, del Servicio de Información. El GAR fue decisivo ahí, bastante decisivo, porque tuvo que hacer labores bastante que no podía hacer nadie más, solo las podía hacer el GAR, no digo la detención, ¿eh? Pero bueno, fue la Guardia Civil en general quien hizo eso. Eh, lo de Miguel Ángel, pues, ¿qué vamos a decir? Fue un referente. Ahora, tiene que quedar muy claro, muchas personas piensan que aquel levantamiento cívico fue decisivo para ETA. No, fue decisivo para la política, para la rama política de la ETA, que es un hecho. Pero daos cuenta que después de asesinarlo a él, asesinaron a bastantes personas, a más de 70 personas. Eso quiere decir que la ETA tenía claro. De hecho, quisieron hacer lo mismo 6 meses después. Le pegaron un tiro a un escolta con una escopeta de caza. ETA lo tenía claro. Y ahí es donde argumento yo que la lucha policial fue decisiva. Acordaros quiero que la gente recuerde el asesinato del matrimonio Jiménez Becerril. Eso fue brutal en Sevilla. Un erchaño, un guardia civil, un policía nacional, un concejal, en poco tiempo asesinaron a mucha más gente y le dijeron a los políticos, que está claro, nosotros vamos a seguir nuestra línea, vosotros manifestaros, vosotros, sí, hacemos un cambio político, que luego el nacionalismo se implicó de lleno en que hubiera una escisión, ¿no? En aquella unidad. Y está claro que en poco tiempo la lucha policial fue decisiva otra vez, y en pocos años, a partir del año 2001, pues fue cuando se le dio la puntilla a ETA, aunque de nuevo el gobierno socialista les dio oxígeno, ¿no? Y llegaron hasta el 2011 con aquellas negociaciones, que luego hablaremos de ello. Tenemos ahora que hablar del GAL. El GAL empieza su actividad con la desaparición de Lasa y Zabala y el presunto secuestro del dirigente etarra José María Larraechea. ¿Para qué se creó el GAL? ¿Y por qué crees que algunos miembros de los cuerpos de seguridad del Estado hicieron la mal llamada guerra sucia, con la complicidad, evidentemente, del poder político? Porque los métodos realmente, lo que decías antes, que se utilizaron, hicieron mucho daño a la imagen de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. El GAL se formó desde la política. Lógicamente, hay que valorar, cuidado, hay que condenarlo. Lo primero, condenarlo tajantemente. Punto uno. Eso no admite otro tipo de trámite. Luego, un gobierno arrinconado, un gobierno que se ve que no tiene salida en la lucha antiterrorista, decide hacer eso. Mal hecho, con atajos ilegales.
el GAL, en lo que es en la Guardia Civil, el principio y el fin es las Izabala. Unos descontrolados, unos compañeros que no están ni siquiera, bueno, compañeros, unos guardias civiles que ni siquiera están en su sano juicio, yo creo, después de hablar con muchos otros y documentarme un poco el tema, no de todo, porque yo ahí no debería entrar, porque ni estuve ni sé, pero bueno, sí que es evidente que lo que hicieron fue pues algo pues muy traumático para las familias de esos etarras, desde luego que es así, y que desde luego bueno, pues se puede decir que se le fue de las manos. Nadie perseguía eso, ni siquiera el gobierno, perseguían otro tipo de objetivos, ¿no? Porque días antes habían secuestrado al capitán de farmacia y eso quería haber sido como un cambio, un change a ETA. ETA no iba a aceptar ese tipo, porque ETA, un grupo terrorista no acepta negociar de ninguna manera. Siempre, pues oye, hacer lo que queráis. Bueno, al final el desenlace fue el que fue, hay que condenarlo tajantemente, pero vamos, ni por asomo eh, lo que sufrieron esos dos etarras se puede catalogar como algo premeditado, como algo estudiado, porque no era así. Aquello quizás era más como hacían los israelíes, traerlos a España y aquí, de alguna manera, pues darle un curso ilegal o hacerlo legal. Pero bueno, eso fue, como digo, una barbaridad. Y la Sitabara fue el inicio y el final, o sea, que quede claro, ahí ya a la Guardia Civil no se le debe acusar de nada más porque ahí empezó y murió. En el tema de se pueden contar con las manos, los guardias civiles que estuvieron metidos en eso, con las manos porque la mayoría conocieron esa infraestructura de terrorismo de Estado y no dieron el paso para ello, que quede claro. Nadie dieron el paso, determinados señores, y ahí está. En el caso de la policía, bueno, está Medo, como él decía, ha sido un 60% del GAL, mercenarios, pagados con fichas de casino, corrupción, por su parte. Sí, como él decía también, yo hablé con él personalmente, decía, bueno, trasladamos al sur de Francia lo que padecíamos en España. Fueron acciones terroristas realizadas por mercenarios, por encargo, pagados, y el gobierno francés actuó por ello. Es que asesinasteis a 10 terroristas y a 10 personas que no tenían nada que ver con ETA. Decían, bueno, sí, pero iban a los mismos sitios, los mercenarios no saben distinguir. Que cuando asesinaban a un etarra fueron a brindar a un bar en Iparralde, ¿no? Los mercenarios tomaban sus notas y luego actuaban. Eso fue terrible, ¿no? Porque fue terrible, sobre todo porque asesinaron a 17 terroristas y a 10 personas que no tenían nada que ver con ETA, que sí, se amparaban ahí en ese ambiente, pero eso hay que condenarlo tajantemente. Punto. Y poco más. Lo que no podemos hacer es de algo concreto, de algo que se sufrió, querer equiparar algo como es el terrorismo de ETA, con todo lo que hizo el GAL. El GAL jamás tuvo la capacidad mafiosa de arrinconar a toda España. Ni siquiera arrinconó a lo que eran las provincias vascas. Ellos actuaron con un encargo, lo condenamos tajantemente y yo creo que hay que hablar de terrorismo de Estado, no de una guerra sucia, porque una guerra sucia, date cuenta o daros cuenta, que hubiera sido brutal, ¿no? Hoy encima nos condenarían mucho más de lo que hacen cuando apenas tienen nada. O sea, ¿hacemos autocrítica a la Guardia Civil? Por supuesto, la policía también, pero que eso no fue ni la policía ni la Guardia Civil. Eso fueron unos descontrolados, que sí, algunos eran pocos policías, pocos guardias civiles dirigidos desde la política. Es evidente, hay que hablar lo que es. ¿Podemos hablar de errores policiales? Pero ¿cómo no vamos a hablar de errores policiales, de la Guardia Civil, de la dictadura, de la transición o de la democracia? Hemos evolucionado muchísimo. ¿A quién? Vamos a ver, yo siempre pongo en ejemplo a los chavales, sobre todo a los universitarios. Vamos a ver, mira, en mi tiempo a mí los maestros me pegaban cuando la liaba. Yo era de los buenos. Mi madre dice que era el mejor de los 6 hermanos. Te va a decir la pobre. Pero los maestros nos pegaban. ¿Eso hoy está visto? No. Que un guardia civil diera un guantazo o se extralimitase hace muchos años era lo normal. ¿Que hay que condenarlo? Por supuesto, pero hay que adaptarse a los nuevos tiempos. A la Archaña llegó mucho después y la han acusado de lo mismo. Y la Archaña no hizo prácticamente nada. Y la han criminalizado por sistema, igual que a la Guardia Civil. Han creado un estudio de torturas totalmente que le estamos dando la vuelta, desde luego, porque es que o sea, hay 22 casos de condenas por torturas de policía y de Guardia Civil. Yo no digo que haya más, pero que no era algo sistemático,
aquí a nadie nos han formado para eso. Que se hiciera, que si nadie lo desmiente, pero de una manera totalmente esporádica, de una manera totalmente descontrolada y de una manera que ellos denunciaban de manera sistemática todo lo que hacíamos. Mira, aquí hemos parado, en un operativo, hemos identificado a unos gallegos que vinieron aquí porque estaban controlados y estaban vinculados con el entorno de la ETA, y a la media hora han ido a denunciar los de Ribatasuna, cuando ellos iban de viaje a Galicia ya, o catalanes. Eso ocurría muy a menudo. La Guardia Civil y la policía tienen las espaldas muy anchas y tiene que vivir con eso, pero que es falso. Ellos no pueden documentar nada y nosotros, por desgracia, podemos documentar prácticamente todo. Entonces, la sociedad tiene que entender que la Guardia Civil y la policía hicieron lo que pudieron. Y yo creo que ha sido una lucha antiterrorista ejemplar, porque es que era imposible, era imposible. Y no me gusta darle mucho bombo al tema del GAL, porque lo que ellos quieren es, con el tema del GAL y lo poco que pueden documentar, quitarle peso a lo que ha sido ETA, como hace el gobierno vasco. O sea, mezcla represaliar de la guerra, represaliar de la extrema derecha y ETA. Lo diluye todo, hace un colacao y luego en el centro memorial, o sea, en lo que ellos exponen en Gogora, queda la ETA relegada a un trozo de abajo, cuando ha sido el principal problema que hemos tenido en España en los últimos 50 años y donde más atacados aquí. Es una injusticia brutal lo que están haciendo. En el tema de las torturas que hablabas tú, incluso, por ejemplo, cuando eran heridos etarras en luchas con, por ejemplo, con el GAR, que no GAL, ahora ya estoy hablando del GAR, Por supuesto. iban al hospital y muchos médicos los metían en la UCI como para apoyar esa tortura que no existió, porque realmente al GAR no se le pudo, no os pudieron demostrar que hubierais torturado. Porque ellos lo No, intentaran cada vez que los deteníais, decían que habían sido torturados por la Guardia Civil. eso ha ocurrido sistemáticamente. En el caso que comentas en concreto, vamos a ver, una unidad como el GAR no puede ir a detener a un terrorista, en este caso que se lo encuentran por ese día a día que tenía el GAR de peinar palmo a palmo, incluso andando los montes. En este caso ocurre así. Un señor de casi 2 metros se enfrenta a otro señor del GAR de casi 2 metros, huye armado. Nadie pretenderá que en esa refriega, en ese enfrentamiento que puede ocurrir, los hombres del GAR actúen de manera contundente. Vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? Nosotros llamábamos a una puerta, teníamos que anunciar nuestra presencia, como hacíamos siempre, y luego te enfrentabas que detrás de esa puerta había gente armada. ¿Cómo hacías? Con una flor llamabas a la puerta y decías, oye, que venimos a buscaros, y te pegaron un rafagazo como ocurrió, y cuento ahí con datos totalmente reales y contrastados. No, Sí. ese caso fue parecido. El problema es que luego muchos de ellos se autolesionaban, y eso también ha quedado grabado en las cámaras de los hospitales, y eso nos han parado. Si no, hubiéramos tenido que dar muchas cuentas sobre eso también. En este caso, todos los etarras, cuando llegaban al hospital, yo no digo que todos los médicos no son proetarras, pero sí que estaban condicionados a que viene un etarra y ya les amargaban la vida. ¿Por qué? Porque sabían que el entorno iba a estar detrás. El informe que hagas, como no lo hagas bien, que eso recibían amenazas, ¿eh? Te vamos a amenazar, te vamos a matar, ¿eh? Entonces, poneros en el lugar de esos médicos, de esos sanitarios, de todo el personal que actuaba después de una detención, no la Guardia Civil o la policía, que lo teníamos asumido, ellos, a la hora de bajarlo, antes de trasladarlos a Madrid, que luego no, es que en Charrondo torturaba, sin Charrondo, por Charrondo no pasaban los terroristas desde hace muchísimos años, y cuando empezasteis a denunciar no existía en Charrondo, no existía como tal. Entonces, o sea, su mentira está totalmente contrastada ya y documentada. Incluso en sus actas se ha documentado. Nos ha salido bien lo de las torturas, porque tal, pues, no, eso hay que hablar de lo que es. Y hay que hablar, y la crítica que hagamos, pues igual, tenemos que hacer autocrítica, claro, no todo se hizo bien, pero ¿cómo íbamos a hacerlo bien? Si era imposible entrar en esos pueblos Todo como lo que entrábamos. había. Era terrible. Entonces, ¿de esto hay que hablar? Sí, pues lógicamente, nadie tiene tapujos en entrar, nadie en hablar. Debemos hablar claro sobre esto. El GAR ha estado más de 30 años en primera línea y no tiene ni un solo imputado, ni un solo inculpado. Yo no digo que alguno pudiera haberse inculpado, pero cuando no hay ninguno, hombre, algo nos avalará esa lucha. Si hemos estado en primera línea, si nos escupían, si nos apedreaban, si teníamos que salir de los sitios muchas veces con los detenidos, o sea, las cosas como son, ¿eh? Y hay que hablar
con documentación. Exacto. Bueno, los militares, policías y guardias civiles que caían asesinados, como vimos antes con el tema de la iglesia, no tenían derecho a una celebración eclesiástica ni a un sepelio digno, y sus cadáveres tenían que ser sacados por la parte de atrás para no molestar. Y además, por ejemplo, los huérfanos, las viudas, los familiares de las víctimas vivían situaciones también de desprecio, de exclusión, y quedaban estigmatizadas por ser familiar de un policía, de un guardia civil. Incluso pasa hoy, tú lo cuentas, con un nieto que sigue siéndolo. Esta situación Sí, era tremenda, quiero decir, no sí, poder ni enterrar a tus muertos como no, tenía que hacerse. no siempre fue como, no, esto no fue generalizado, ¿no? Pero Ujú. hubo casos muy concretos en los que no recibieron sepelio y ya los mismos jefes lo que hacían es, para evitar determinadas circunstancias, siempre con la política detrás. El PNV, date cuenta que ha tenido mucha fuerza, ha sido ya de gobierno y condicionaba todo esto. Y los jefes ya lo tenían en cuenta y para que no las familias no sufrieran ese desprecio social aquí, de ir a un funeral y encima que te llamasen franquista en aquellos años, te tachasen de lo que fueras cuando eres un guardia civil, que la mayoría, oye, todos tenemos ideas políticas, pero no tenemos nada que ver con la realidad de política, desde luego. Entonces, daos cuenta que eso era un hecho. Ha habido que vivir con eso. Posteriormente, después del sepelio que no se hacía o que se hacía de una manera muy solitaria, que solo iban 3 o 4 compañeros, que iba el jefe, si acaso, de que se le sacaba rápidamente por la puerta de atrás a sus pueblos y allí sí había un funeral en condiciones, aquí era un hecho. No solo nos ocurrió a nosotros, a la policía, los curas pues se negaban sí que oficiaban, pero se negaban a dar cualquier homilía en referente a nombrar que ha sido el terrorismo, a despreciar el terrorismo. No lo hacían. Eso sí que es un hecho. Que muchos funerales eran muy tristes porque no iba nadie, que los cementerios tampoco iba nadie, o bueno, no todas las veces. Yo ahora estoy haciendo un trabajo con muchas viudas y huérfanos y claro, no siempre ocurría eso, pero luego lo que sí ocurría era el desprecio total, por miedo. Nadie te iba a dar el pésame, por la calle, todo era en silencio, ni siquiera una llamada por teléfono, porque había un miedo brutal. Y muchas de esas personas se fueron, la mayoría se fueron, Guardia Civil y Policía, la gran mayoría. Y otro tipo de viudas de civiles también se marcharon, porque esto ha sido muy duro, no han recibido ese cariño, ese cariño, como digo yo, que mi madre se quedó viuda muy joven y todo el pueblo se volcó, un pueblo Ciudad Diego grande, pero no con mi padre, con cualquier persona que se moría muy joven, ¿no? Porque tienes hijos, aquí eso no ocurría, aquí ocurría todo lo contrario, por miedo, por significación, por muchos factores. O sea, no se ha profundizado en todo ese dolor. Es imposible porque hoy, el otro día me reuní con una viuda aquí, que suelo ir a verlas, porque me gusta, y volvíamos al tema y es terrible. Es terrible porque han tenido que cambiar de domicilios, de lugar de residencia, los nietos, los hijos no se han colocado en determinadas fechas, no han tenido trabajo por todo eso, por miedo, a ver si van a atentar ahora con este, o incluso la gente de ese entorno, no era de ese entorno, pero siempre han simpatizado de manera errónea con la ETA. Muy duro. Gloria. Esto ha sido brutal, sigue siendo, ¿eh? Que mira ahora cómo los tratan los Sí. terroristas, incluso los llevan a la tele. Y ni siquiera han aportado nada para esclarecer atentados que han cometido ellos. Mm. También me llamó mucho la atención que con una vida tan cercana a la muerte que tuvisteis y en un ambiente tan hostil, la Dirección General de la Guardia Civil no creó hasta 2011 un gabinete de ayuda psicológica, porque ahí ya ETA inició su última tregua, bueno, y ya no volvió a matar. Es curioso, me llama la atención. La institución como tal, para mí como tal, los que formamos esta institución, para mí es de lo mejor que hay en España, desde luego, sin duda. Ahora, la dirección general como tal, esa cúpula, siempre ha actuado como una gran empresa. No somos números y aquí esto es lo que hay y quien viene ya sabe lo que hay y bueno, pues muy mal, muy mal. En ese sentido, fatal, ¿no? Porque incluso en mi caso, tenerme que ir a la calle, tenerme que ir porque no estabas amparado al estar en activo, los aparatos que yo de audición me los tenía que pagar yo, cuando si pasaba retiro, que nunca quise, y de hecho me di de alta voluntaria siempre, hasta que dije, hombre, para mí esto es una segunda hipoteca.
cada 4 años pagar estos aparatos o pagar un tratamiento de cualquier tipo porque estoy en activo, señores, y lo quise mirar, incluso escribir al director general. Entonces, todavía estoy esperando que me responda. Entonces, mal, muy mal. En el año 2011, mire, si hubieran tratado muchos de los casos a tiempo, esa gente habría sido recuperada, habría sido puesta en otro tipo de trabajo, fuera de aquí o donde fuera, y no habría que pagar hoy pensiones por el tema del terrorismo. Todo se ha hecho muy mal y todo lo que venga derivado de la política se ha hecho fatal, ¿no? Hombre, hay que valorar aquel primer gobierno de Felipe González hizo las cosas bastante bien, ¿no? Hasta que se enmarañó, o incluso el gobierno del PP, que lo sufrió José María Aznar en primera instancia y luego hizo una ley que nos ha amparado muchísimo, o hizo la derrota policial, que le hizo él. Ahora, en otro tipo de cuestiones, fatal, los dos. Unos, como he dicho, le han pagado sueldo a los terroristas y se lo siguen pagando, el PSOE, y el PP pues, ha hecho cosas muy mal en muchos ámbitos, como sacar tajada incluso de aquella socialización del sufrimiento, ¿no? O formar a muchos escoltas en España cuando se estaban beneficiando de ello. Ha sido penoso y vergonzoso, pero cada uno en su parte, desde luego. Antes de continuar, quiero decir además que muchos compañeros guardias civiles que sufrieron un atentado, después tuvieron que volver al País Vasco, sufrieron otro atentado y murieron. Muchos se han suicidado, esto hay que decirlo también, porque yo creo que estamos entendiendo muy bien lo que han sido aquellos Sí, años sí, con lo sí, que nos sí. estás contando, y es tremendo. Por eso quiero leer de uno de tus libros que dice un guardia civil, que me parece muy representativo, dice: estos grupos terroristas, independentistas y separatistas han ganado lo que nunca fue una guerra. Nosotros los vencimos policialmente, pero ellos están en las instituciones. Las víctimas directas o indirectas seguimos ahí, pero ellos poco a poco vuelven a sus casas. Nosotros estamos abandonados, no reconocen nuestras secuelas. Somos especies raras con historias que cada vez menos gente quiere escuchar. Sin embargo, ellos son tratados en sus entornos como héroes, mientras los políticos miran hacia otro lado. Hemos sido peones de una partida de ajedrez dirigida por los políticos. Entonces, quería preguntarte, aquí te voy a hacer dos preguntas. ¿Por qué interesa enterrar esta parte de nuestra historia reciente y olvidar a las víctimas cuanto antes? Porque hay que reconocer que fueron 60 años de terror. ¿Y por qué se intenta meter en el mismo saco a terroristas abatidos por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a las víctimas de ETA cuando no lo están? Vamos a ver, primero darle un homenaje a Juanillo, que es el que me escribe esto. Él tuvo que abatir a 3 terroristas y bueno, tiene secuelas de todo tipo, desde luego. Mm. Es un hombre, pues bueno, un hombre que en su día pues lo dio todo, como muchos. Luego, en el aspecto de olvidar, vamos a ver, cuando un PNV es llave de gobierno desde hace muchos años y quiere a toda costa, porque él estuvo muy vinculado con la ETA, porque de ahí surgió el primer germen de la ETA, del nacionalismo, quiere pasar página de esto porque es muy incómodo para ellos todo lo que se ha sufrido y todo lo que no han hecho. Entonces les exige a todos los gobiernos por los que pasa, porque siempre ha sido ya de gobierno, prácticamente, exceptuando cuando el PSOE tuvo mayoría absoluta y cuando Aznar pudo hacer políticas sin depender de ellos, aún así ha sacado tajada. Eso es decisivo. Ahí está el PNV. Porque los malos, el entorno político de ETA, o sea, la rama política de ETA, pues estaba totalmente integrada, a eso se les ve venir. Ellos siempre piden lo mismo. Es inalcanzable seguramente porque son minúsculos, aunque luego, como ahora, sean decisivos en formar gobierno y saquen tajada y volvemos a lo mismo. Que por eso quieren olvidar. Olvidar, quieren, o sea, el tema de la memoria histórica, tú figúrate lo que han conseguido, que no sirve para nada, pero de alguna manera quieren también, pues, primero, ya no digo la ETA y su entorno, o sea, lo que queda hoy día, ellos lo tienen claro, a esos se les ve venir de lejos, es como ver a un tigre de lejos, ¿no? Si te acercas, pues ya sabes lo que tiene. Pero mira, hay una vertiente ahora mismo, desde hace muchos años, una vertiente, yo diría, más que progresista,
una vertiente que quiere de alguna manera naturalizar esto, cuando es imposible naturalizarlo, ¿no? Porque ellos, los terroristas, los malos, la mayoría están con la cabeza agachada y ocultos en libertad, pero no quieren nada, no quieren ni dar la cara. Los pocos que la están dando, que son dos, Urrusolo, Sistiaga, con una trayectoria letal, o Ibonio Chezarreta, que son mediáticos, yo, aparte de creer de que son psicópatas, creo, pues han entrado en esa vertiente porque les viene muy bien. A ellos le dan medios y a todo ese entorno que quiere descafeinar, dulcificar, blanquear todo esto, le está viniendo muy bien también. Cuando las víctimas no necesitan, no necesitan acercarse a esa gente porque no lo quieren, les abre heridas. Entonces, todo esto es un compendio de intereses para naturalizar a la ETA. Decir, oye, sí, fueron malos, pero bueno, como que intentan justificar, ¿no?, lo que hicieron. Y ahí viene el tema de meter en el mismo saco. Vamos a ver, cuando hablas de terrorismo, ¿cuántos gobiernos en democracia han negociado con terroristas o han pactado con ellos? ¿Cuántos? En Europa, por ejemplo, en la Unión Europea. ¿Cuántos? Ninguno. El problema que tenía el Reino Unido con el IRA era totalmente diferente, porque la trascendencia histórica, aunque eran terroristas, avalaba lo que ellos reivindicaban, ¿no? Escocia, Irlanda, no tiene nada que ver. Hicieron terrorismo y con eso perdieron toda legitimidad. Pero es que en el caso de España no pueden, históricamente no pueden reivindicar nada. Y de hecho, no pueden de ninguna manera, como hace Urrusolo o este señor, cuando ahora lo quieren llevar a las universidades del resto de España. Pero ¿cómo pueden ponerse enfrente de quien sea, como se ha puesto enfrente de mí, y intenta justificar lo que ha hecho con cuestiones que no están documentadas? Como, no, es que vosotros torturabais, pero ¿cómo que? ¿Y eso justifica que vosotros hicierais lo que hacíais? O que un Estado dijera que Euskal Herria no tendría, como ellos dicen, no tuviera derecho a la autodeterminación. ¿Y eso justifica el terrorismo? Entonces, partiendo de esa base, ya estamos mal, ¿no? A los terroristas no hay que darle nada. Si una víctima quiere reunirse con ellos, está en su derecho, que vaya, pero que no lo hagan mediático o que generalicen. No, todas las víctimas están por el perdón. Eso es falso. Una persona que le asesinas al padre, a la madre, a un hermano, o o que lo mutilas, ¿creéis que quiere ver al terrorista? Lo mismo no lo quiere ver, lo que quiere es que diga, oye, pues mira, tu padre lo mató porque te lo digo yo y lo puedo documentar. Está muy bien. Ahora, la sociedad cree en realidad que si no se les hubiera dado unos beneficios, estos señores hubieran dado un paso firmando un papel que ni siquiera leen, o como estos hubieran dado un paso para decir, no, eh, eh, que yo no les he escuchado decir me arrepiento. Habla con la viuda esta, que es muy respetable lo que hace, ella sabrá, pero ¿y qué aportas a la sociedad? ¿Qué aporta usted a las víctimas? ¿Qué está haciendo para que esas víctimas de alguna manera puedan paliar su dolor? Al que le falta una pierna, un brazo, o al que le falta al padre o la madre. Yo creo que es un error. Meter en el mismo saco un terrorista con alguien que no es un terrorista es un error. ¿Cómo? Lo que pasa es que ellos ceban esos datos con torturas, con todo totalmente tergiversado, falseado, y es lo que intentan hacer, y les está saliendo muy bien, lo estamos viendo. Entonces, yo soy muy pesado en esto. En las redes no tengo, ojalá tuviera yo el dominio que tienen otros y los seguidores. Para, más que nada, si ahora este terrorista lo llevan a Madrid y explica allí lo que suelen explicar, incluso los jóvenes se pueden sensibilizar, pero que explique primero lo que ha hecho. ¿Por qué lo ha hecho? Como les digo yo, explica tus crímenes, que no los has explicado, si muchos están sin resolver. Cuando has ido al juicio te has quedado con amnesia, como Rusolo. ¿No recuerda quién iba a su lado y le ha pegado 5 tiros a un compañero? Por favor. Eso se lo dije ya a la cara, pero dímelo a mí. Dilo aquí en público. ¡Oh! Se pone allí. Son psicópatas, yo creo. Como decía, hay una frase de Fernando Savater que dice: el paisaje después de la batalla contra el terrorismo no puede convertirse en el jardín del Edén con solo retirar a los muertos del campo y decir que todos hemos sufrido mucho. Y sembrar flores encima, Y sembrar exactamente. flores encima, exacto. No, pero son gente que lo ha vivido muy de cerca. Lo que pasa es que, como dice el compañero Juanillo, que ahí acierta, es eso, pero además son una minoría. Los que quieren ver esto en realidad son una minoría. El resto aquí se callan y en el resto de España tienen muchos problemas. Con gobiernos como este tenemos muchos problemas. Yo no tantos. Pero hay gente que no llega a fin de mes, coño. ¿Creéis
que se van a centrar en algo que ya está cada vez más lejano, aunque es muy próximo. Pues no, señores, no. Esto lo tenemos que pelear pues, por lo que creemos vamos, que es de justicia. Exacto, por eso estamos aquí Exactamente. haciendo esta entrevista. ¿Sigues tomando precauciones en tu vida diaria? Porque me imagino que no es fácil, tú que has vivido en esos años en los que ETA mataba y tenías que protegerte, tú ahora también, ¿te han quedado tics de aquella época de que tú te protegías, aunque ahora ya no esté matando ETA? Pues sí, siempre te queda, cuando tienes una formación tan férrea, ¿no? En el sentido de hacer un curso de adiestramientos especiales y otros cursos de seguridad muy variados, ¿no? Hombre, y padeces un atentado, que eso, hay periodos de tu vida en lo que vives vives, por desgracia, en alerta máxima. Yo estuve un tiempo muy, muy tocado en ese sentido y muy desconfiado. Le pierdes miedo a la muerte, pero a la vez, bueno, vamos a ver, hoy día lo que ocurre, lo que tenemos, la delincuencia organizada que tenemos es totalmente diferente. Aquí yo sí tomo precauciones, pero es más por deformación profesional, lo vamos a decir así, porque no hay una amenaza como la que había, lógicamente. Entonces sí que hay veces que voy por la calle ayer mismo y venía un chico así de mi edad, bueno, un chico, 50 tacos. Bueno, teñido así de rubio como estoy, parezco otra cosa. Bueno, con las caras, quiero decir, que no me Ya, atrevo ya, ya a ya, ya te he teñirme. entendido. Entonces, pues sí que a veces haces lo que hacían en esos años, ¿no? Pues, bueno, pues te mosquean, ¿no? Iba por mi hijo, siempre, claro, ahora pues tiene una rutina que antes no teníamos. Para mí ni esa rutina la utilizo como rutina, porque siempre cambio itinerario, por de formación profesional, por estar conmigo mismo tranquilo, ¿no? Pero ¿sabes por qué? Porque los que tenemos una condición determinada por la formación, sería un fracaso que nos dieran un estacazo por la espalda. A un hombre gar o a un hombre formado, pues siempre llevamos eso con nosotros. Hoy día es muy difícil, pero sí que es verdad que yo hoy puedo salir de mi casa por 5 sitios diferentes, porque hay un garaje muy amplio y de vez en cuando lo hago. Mm. O me quedo mirando en la puerta al monte o al piso de al lado. Y luego digo, ¿quién va a venir si yo soy un pringao, quién va a venir a atacarme a mí, a estas alturas? Pero bueno, te sientes cómodo. Ya no es como antes que llevabas el arma encima, pues esas cosas yo creo que hay que... Pero sí que es verdad que esto te marca de por vida, ¿eh? Y quizá a muchas personas le ha salvado la vida en otro tiempo, seguro, segurísimo, ¿eh? Bueno, yo he leído Agureta, de un terrorista de Suárez Gamboa, y te das cuenta de que eso tenía efectos, porque ellos mismos desistían de asesinar a él y Doya López Riaño, por ejemplo, figuras de quien hablo, ¿no? De Sí. una trayectoria letal. Y muchos libraron por eso, por tomar precauciones. Entonces, bueno, yo lo sigo haciendo. Bueno, mira, yo no soy del GAR y lo hago, ¿eh? No voy siempre por los mismos sitios. Sí, Porque bueno, nosotros como salimos, no es lo mismo, pero bueno, como salimos a atender a las mujeres en el barrio chino y todo esto, claro, claro. pues también te encuentras ahí con gente y tienes que hacerlo y tomas tus medidas. Yo, por ejemplo, nunca me siento en una cafetería ni en ningún sitio que no sea de espaldas y que yo tenga de frente la puerta y que vea, Claro. yo me voy a poner de espaldas que no esté controlada mi espalda, ¿eh? Eso lo he aprendido de un Lo, policía. lo vuestro puede ser peor, porque te das cuenta que esa criminalidad, esa forma de criminalizar a las personas, esos malos se pueden sentir agraviados por lo que hacéis, por intentar concienciar de que eso es una mafia, y lo mismo no te pegan un tiro, pero te pegan una paliza o te pegan una Mm, puñalada, que depende por dónde andes, a un policía lo sí, mismo no se eso, lo hacen, pero a ti sí. O sea, sí, que no está de exacto. más nunca. Ya estamos terminando, ya solo me Mm. queda una pregunta, pero antes quiero leer, porque me parece también, me ha gustado mucho, para que se vea ese espíritu GAR que tenéis, que viene en el libro de Picoletos. Somos hermanos porque todos corríamos hacia el lugar del que huían los demás. Somos hermanos porque a todos nos ha empapado la misma lluvia, porque a todos nos ha abrasado el mismo sol, porque a todos nos ha hecho tiritar el mismo frío. Somos hermanos porque cuando creíamos que no podíamos dar un paso más, continuábamos adelante. Somos hermanos porque todos hemos sentido temor en algún momento, pero todos lo hemos enfrentado y lo hemos vencido. Somos hermanos porque por más dura que fuese la misión o por más incomprensible que fuera una orden, la hemos cumplido. Habremos rechistado, pero la hemos cumplido. Somos hermanos porque todos queríamos ser el primero en entrar,
sabiendo perfectamente que el primero era el que llevaba más papeletas. Somos hermanos porque solo nosotros conocemos la inmensa alegría que se siente al detener a los malos. Somos hermanos porque todos sabemos que nuestro trabajo no se pagaba con medallas, se pagaba con la mirada agradecida de aquel al que habíamos ayudado, fuera cambiando una rueda, fuera salvando una vida. Somos hermanos porque amábamos tanto la libertad y la justicia que no dudábamos en arriesgar nuestra vida para protegerlas, y algunas veces la perdíamos. Somos hermanos porque todos hemos muerto al perder a un compañero. Somos hermanos porque todos hemos sufrido la incomprensión, el odio, la indiferencia, y porque a todos nos han insultado, y a todos los que nos insultaban, llegado el caso, les hemos llevado a un lugar seguro durante una inundación, les hemos apagado el incendio de su vivienda o les hemos rescatado en la montaña. Somos hermanos porque por duro que fuera el servicio, por más días que lleváramos sin quitarnos las botas, siempre nos estábamos riendo. En el GAR se sobrevivía entre risas. Éramos jóvenes, indestructibles, y aunque ahora estemos gordos y cargados de achaques, al recordar aquella época, al reencontrarnos con nuestros hermanos, se nos olvidan esos kilos de más, las rodillas machacadas, las analíticas disparadas. Seguimos siendo aquellos chavales de 20 y pocos años a los que ser guardias civiles no nos bastaba y dimos un paso al frente. Nadie nos pidió que lo diéramos, nadie nos obligó a pasar largas noches de invierno tirados en el suelo, empapados, helados hasta los huesos en un apostadero. Nadie nos exigió el sacrificio supremo, entregar la propia vida. Lo hicimos porque lo pedía nuestro corazón, nuestra dignidad. Lo hicimos sencillamente porque había que hacerlo. Y ese espíritu esa llama aún arde en nuestro interior. Y maldecimos esas rodillas machacadas, esas espaldas que ya no soportan cargar un macuto, porque ya no podemos agarrar un HK y subirnos de nuevo a las compañías, porque nuestra alma aún pertenece al GAR. Somos hermanos porque todos conservamos nuestra boina verde, porque nadie nos la regaló, porque a pesar de tantas penurias sabemos que hicimos algo grande, porque si el GAR era duro, nosotros lo éramos aún más, y eso nadie nunca nos lo podrá quitar. Hermanos, esto lo manda a Ojitos, uno de los de Argamasilla, de los pioneros, y me parece maravilloso para que la gente entienda vuestra lucha y lo que tuvisteis que hacer. Pues sí, bueno, Ojitos no es de Argamasilla. Ahí parece que es de Argamasilla, pero no lo es. Y desde luego con esto, la verdad, a mí me lo mandó él en circunstancias y es una realidad. Una realidad. Yo no digo que en la Guardia Civil todos seamos buenos, ¿no? Porque somos muchos, hemos pasado muchas personas, pero lo que él explica es la realidad. A pesar de nuestra personalidad, eh, al malo incluso, si hay que ayudarle, se le ayuda como se ha hecho en el GAR, ¿no? En más de una ocasión y más de dos. Y bueno, es así, es emocionante desde luego porque es emocionante y bueno, pues es así, Gloria. Es, nuestro alma pues pertenece a la Guardia Civil, pero sin duda al GAR. ¿Cómo haces ahora, en este momento? Esta ya es la última pregunta, porque me imagino que es complicado contar a las nuevas generaciones, cuando ya no existe ETA, y lo que supuso vivir aquellos años de dolor, de muerte, de terror. ¿Cómo lo estás haciendo? Porque tú estás en esto. Aparte, Bueno, estos libros sí, lo sí, sí. indican muy bien, pero ¿cómo haces tú para contar a la gente joven lo que habéis vivido? Bueno, vuelvo a eso. Sí que es verdad que tenemos una achaques terribles, porque yo tengo la espalda hoy que no puedo ni moverme. Y me acuerdo de lo que dice este hombre, pero al final, oye, mira, yo lo hago de manera privada, totalmente particular, ¿no? El que me da voz, pues oye, a través de estas plataformas de Zoom, Skype, pues hablo con los chavales y le intento explicar lo que no puede volver a ocurrir y que la violencia nunca se debe utilizar. O sea, nunca me refiero, o sea, una estructura policial tiene que utilizarla en ocasiones porque para beneficiar a los buenos. Es evidente, antidisturbio, me refiero en un desahucio, o sea, en un desahucio, no, en un desalojo a una vivienda ocupada, pues lógicamente muchas veces o actúas con violencia para sacar a los malos o te comen. Pero bueno, explicarle a los chavales que el terrorismo, que cualquier tipo de violencia a la hora de llegar en un conflicto, un debate que se pueda calentar,
pues es absurdo, ¿no? Y luego, sobre todo, mostrarle capítulos que no sean muy traumáticos de lo que ha ocurrido, porque la verdad es que todo aquí ha sido muy traumático, ha sido por demás, ¿no? Esa violencia, ese terrorismo, porque ellos también se escudan en violencia para hacer desaparecer el terrorismo. Cuando a los chavales les explicas esto, en muchas ocasiones, hace poco fui al Centro Memorial, organicé una excursión que es, o sea, lo que gano con mis libros, pues suelo hacer cosas de esas, ¿no? Que eso no, desde luego, hay que invertir ahí tiempo y reunir a viudas y a huérfanos y a estudiantes, sabiendo que el gobierno vasco no está por la labor y no te va a dar ningún tipo de posibilidad de que le expliques cosas de estas o que se las expliques de manera real. Entonces, ellos lo entienden perfectamente. Y a raíz de eso ya, para ellos es un antes y un después, ¿no? Porque ya conocen que en la historia de España ha habido algo muy traumático y muy duro por nada, porque si tiramos la historia nos damos cuenta de que es absurdo, ¿no? Lo que ha ocurrido aquí es absurdo. ¿Y cómo se ha llegado a esto por una mala gestión política? Es también absurdo. Entonces le explicas eso sin darles mucho la paliza, algo dinámico, algo que también les gusta, ¿no? Que es pues esa historia policial, esas imágenes que les pongo ahí, pues de cosas que son muy atractivas verlas, pero la verdad es que es muy traumático que determinadas instituciones en determinados sitios no muevan ni un dedo para que se le explique a los chavales algo y sigan incidiendo en la guerra civil que fue aquella transición, nos guste más o menos, fue un ejemplo de lo que en otros países debió ocurrir después de una lucha entre hermanos, ¿no? Eso sí le interesa radicalizarlo, ¿no? O hacer revanchismo, y en esto, por ejemplo, pues no quieren actuar. Entonces, para mí es muy traumático eso, me duele mucho, ¿eh? Pero bueno, Así es. ahí seguiremos, ¿no? Con gente como tú, que lógicamente este tipo de entrevistas pues luego se hacen muy visuales, ¿no? Porque le damos mucha difusión y es muy importante. Y además decir que, bueno, pondremos en el cajetín del vídeo todas las redes sociales donde están y con los libros y todo, porque hay que decir que la venta, tú estás con lo que ganas ayudando a estas víctimas, esto hay que dejarlo claro, y que eso te honra, y que has creado ahora un canal también de YouTube. Creo que Sí, fue la bueno, semana me lo pasada, ¿no? crean, me lo Te lo han crean. creado, pero bueno, ahí está para que la gente se suscriba, lo Sí, pondremos también. hombre, sí que me gusta matizar de que el inicio de esos libros, esa ganancia, ahí sí que fue un volcarme total en esos beneficios, hacerlos llegar no a instituciones, porque enseguida me da cuenta que aquí todo el mundo tiene subvenciones, todo el mundo Sí, se sí, ese es subvenciona otro, sí. y yo a veces daba dinero y digo, ¿para qué doy dinero a esta asociación si recibe del Estado no sé cuánto? Entonces me centré más en una ayuda personal, ¿no? A determinadas cuestiones, ¿no? Y además tenemos por desgracia para ayudar a mucha gente que se muestra en las redes, ¿no? Porque tiene problemas y ahí de manera anónima, bueno, suelo poner picoletos, sobre todo voluntarios, para que la gente de alguna manera, bueno, y a mí también me satisface, ¿no? No hacer todo bajo el anonimato, porque al final pues queda anónimo, desde luego. Sí que me gusta decir bueno, que dono parte de esas ganancias, todo no lo puedo donar, porque si yo me desplazo a los cementerios de mis compañeros que están por toda España, pues eso lo pago precisamente de esto. Y si arrastro a varios compañeros o, o aunque hoy ya está gestionado con Veteranos GAR, ¿no? Pero si de alguna manera participo en algo de manera altruista, pues lo hago con el dinero de mis libros, que luego, pues oye, ahí está también reflejado. Hacienda te premia por eso, Sí, que no deja de ser otra mafia Hacienda para mí, pero bueno, sí. soy muy crítico en todo esto. Pero bueno, yo desde luego, pues agradeceros mucho este tipo de entrevistas porque al final, sí, la serie Picoletos ahora llega a la tele, por ejemplo, ¿no? Y es muy interesante, pero yo más que el libro me interesa hablar de lo que hay dentro de esa historia o de los verdugos, ¿no? Eso es lo importante. El sufrimiento, el vacío, la falta de abrazo, de cariño, eso es brutal. Y encima, y vuelvo a darte la paliza con esto, encima que hoy intenten darle voz a determinadas personas que no solo no hacen nada por las víctimas, como estos dos etarras que he nombrado, Ivonne Etxezarreta, y lo digo aquí claramente porque me gustaría, de hecho, intentar encontrarme con ellos de nuevo, o Rusolo, que digan esas personas qué están haciendo por las víctimas que han creado, que lo digan claramente, o las instituciones que le dan voz, esa fundación, esa asociación, que encima son de víctimas. Pero ¿qué estáis haciendo? Si estáis reabriendo heridas, no para curarlas, porque cuando vas al psicólogo te abre la herida,
para que se sanee. En este caso, yo hablo con las viudas luego y me lo dicen, es que no quiero ni verlo. Ese señor ha asesinado a tantas personas y ahora, después de no haber aportado nada en la muerte, en este caso su marido, que está detrás, por favor, ¿por qué no desde una manera anónima aporta cosas de verdad? Él y todos, que son 370 asesinatos en resolver. El otro día veía a familiares de los gallegos asesinados aquí en el año 73, que los asesinaron y todavía no saben ni dónde están. ¿Por qué alguien no aporta algo? Si ya no tiene pena, si eso está prescrito, por Dios, que esa es otra. No me quiero enredar con esto, pero vamos, que estoy muy agradecido por vuestro espacio. Yo además, por ejemplo, la persona que realmente está arrepentida, yo que doy los cursos de abuso a gente que ha sido abusada, y cuando una persona de verdad que ha sido abusador, y por ejemplo en este caso que es un terrorista, una persona que ha sido, que está de verdad arrepentida, primero, no se escuda en lo hemos hecho por, sino, mira, hemos hecho Exactamente, esto y lo he hecho mal, yo no debería haber eso es, matado, asesinado, no debería haber hecho lo que he hecho, no puedo decir es que estos hacían lo otro, pues eso no es arrepentimiento. Y exactamente, segundo, tienes que pagar lo que has hecho, quiero decir, tú has asesinado a alguien, tienes que ir a la cárcel y cumplir una pena. Y tercero, restituir, lo que dices tú. A la víctima hay que exactamente, restituirla. Quiero decir, ¿qué puedo exacto, hacer por esa víctima que yo he creado, que no tenía culpa de nada y ahora está pagándolo? claro. Porque, a ver, ¿qué Pero culpa tiene una mujer de un guardia civil que él tampoco tenía culpa ninguna y ha muerto, ya, que ella menos, y seguir? Y eso es el arrepentimiento. A mí que salgan y me digan, no, es que me arrepiento, eso no es arrepentimiento, se llama otra cosa. Igual que lo de la memoria histórica, nunca entenderé, vale, entiendo que se ponga lo de la guerra civil, evidentemente, pero ¿por qué no el terrorismo en este país? claro, Pero bueno, claro, a ver, se entiende porque están donde están. Están en claro. los gobiernos ahora, entonces se está Eso. pactando con ellos. Hay que hablar, claro. Sí, Entonces, sí, 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 sí. vamos a ver, no interesa. ¿Cómo va a interesar? Es imposible que interese. No, no interesa, no interesa. Aparte que luego el arrepentimiento solo él lo conoce. O sea, un señor que le pega una pedra a otro, una pedrada a un niño, y llora y se supone que, claro, que lo mismo se ha arrepentido, ¿no? Un niño, me refiero. O una Sí, persona que comete incluso un homicidio imprudente, ¿no? Un homicidio imprudente. Pero un asesinato y vuelve a hacer otro, y vuelve a hacer otro, y vuelve a hacer otro, o colabora y colabora y colabora, y luego él dice que se arrepiente. ¿Quién conoce eso? Él solo. Yo no voy a entrar en eso, pero como tú bien dices, que de alguna manera, sin hacerte mediático, no hace falta hacerte mediático para de alguna manera aportar algo, lo que sea, no lo sé, que esto es muy complejo. Pero bueno, yo creo que todo cae por su propio peso, ¿eh? exacto, sí. Y estoy seguro que estas cosas, pues oye, No, y caerán así. además que esto es como en un caso, yo que sé, de un maltratador, cuando le pega primero una paliza a su señora y después se arrodilla llorando, le trae flores, perdóname, perdóname, y dentro de 2 días le vuelve a pegar otra paliza. Entonces, eso no es Seguramente, arrepentimiento, pues este caso es exactamente lo mismo. Eso, exactamente. mientras no hagan lo que tienen que hacer, Con no. la diferencia de que los beneficios ya están dados a cambio de nada. Exacto, exacto. Y cuidado, y te digo una cosa, y quizá tú algo de criminología entiendas, las penas máximas no restituyen al reo, no lo reinsertan. No. Eso está demostrado. Mm. Ahora, también hay que pensar no solo en el reo, que es evidente que la justicia, la jurisprudencia de la justicia española, en la ley de enjuiciamiento criminal, está claro que todas las penas se establecen para la reinserción del reo. Vale, sí estamos de acuerdo, pero esto es mucho más complejo todo eso, ¿eh? Y además son los que más beneficios están obteniendo, pero mucho más que cualquier otro delincuente que en realidad lo mismo delinque por necesidad. O sea, es un hecho. Y bueno, tampoco quiero ya que es así. Bueno, yo ahora para terminar quiero darte las gracias por hacer esta entrevista, que además creo que es la más larga que he hecho, pero creo que merece la pena y que es necesario no preguntar, quiero decir, ahondar. Yo quería ahondar con esta entrevista en todo lo que cuentas en estos libros, porque es la realidad de lo que ha pasado y quería que la gente lo sepa Mm. realmente. Gracias por tu servicio y por jugarte la vida para que otros viviéramos y podamos estar viviendo en paz en este momento, en este país. Estamos más seguros
y por continuar hoy en día en primera línea luchando contra el olvido. Así que muchísimas gracias. No, gracias a vosotros. Y bueno, la verdad es que es algo genérico. Un guardia civil, un policía o cualquier otro tipo de persona, un bombero, se juega la vida porque él lo elige y yo en eso, yo quiero quitarle importancia a todo eso porque en realidad yo hice lo que me gustaba, fueron los años más felices de mi vida y desde luego no fueron los peores, los que yo estuve en terrorismo, eso que quede claro, fueron los que estuvieron antes, los que lo pasaron realmente mal. Y bueno, pues nada más. Muchas gracias a vosotros y por aquí estoy a vuestras órdenes. Y nosotros también lo que necesites, y si sacas algún otro libro, pues aquí nos vemos otra vez. En breve, ya te lo adelanto, ¿eh? Bueno, pues mira, ya tendremos otra entrevista, que será por seguro que un supuesto. tema también interesante. Y a vosotros os veo en las próximas entrevistas de la Asociación Capernaum. Adiós.